mucho gusto estar aquí con ustedes, que me hayan invitado. Les voy a hablar de un tema que está muy de moda en la astrofísica de los últimos años, son las ondas gravitacionales, y también voy a hablar un poquito de agujeros negros, pero sobre todo me quiero concentrar en las ondas gravitacionales. Ahorita les voy a platicar qué son. Fueron motivo del Premio Nobel de Física 2017 para estas tres personas, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne, por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. A mí me da mucho orgullo y siempre comento que es lo más cerca que yo he estado de un premio Nobel, porque el que está hasta la derecha, Kip Thorne, fue mi abuelo académico, o sea, el director de doctorado de mi director de doctorado. Entonces, y lo conozco muy bien a Kip, entonces digamos es el premio Nobel que me ha quedado más de cerca. Y además es un tema en el que yo he trabajado muchos años. Y para hablar de ondas gravitacionales les voy a hablar primero un poquito de la gravedad, y cuando hablamos de la gravedad pues hay que hablar de Newton. Desde el siglo XVII, seguramente ustedes lo saben bien, tenemos una teoría de la gravedad, se llama la teoría de la gravitación universal de Newton, es la teoría clásica de la gravedad. Es una teoría que funciona muy bien, es una teoría que nos explica la caída de los objetos en la Tierra y nos explica las órbitas de los planetas alrededor del Sol, de la Luna alrededor de la Tierra. Es la teoría que utilizamos hoy en día cuando la NASA o SpaceX o lo que ustedes quieran manda sondas espaciales a otros planetas. Por ejemplo, cuando mandamos sondas espaciales a Júpiter o Saturno, todos los cálculos se hacen utilizando la teoría de Newton. O sea, la teoría de Newton funciona muy bien, la seguimos usando. ¿Okay? No es que la hayamos tirado a la basura, la seguimos usando y se usa para todos los cálculos prácticos de navegación en el sistema solar. Pero la teoría de Newton tenía problemas desde el origen. El problema más serio de la teoría de Newton es una cosa que se llamaba acción a distancia. Y este es un problema que existía desde esa época de Newton. Básicamente la teoría de Newton lo que nos dice es que la gravedad se propaga por el espacio vacío, sin que haya ningún contacto físico, y además se propaga de manera instantánea, es instantánea. ¿Okay? De acuerdo a la teoría de Newton, si yo pudiera en este momento mover al Sol, la Tierra instantáneamente cambiaría su órbita. ¿Okay? Esto es feo y era feo en la época de Newton. ¿Okay? A Newton, de hecho, algunas de las críticas que le hicieron sus contemporáneos, otros científicos de la época, justamente le criticaron esta acción a distancia, y Newton les contestó, parafraseándolo al español mexicano, pues ahí sí se les ocurre algo mejor, ahí me cuentan, ¿no? Y pues nadie le contó nada porque a nadie se le ocurría algo mejor. Entonces la cosa se quedó así durante pues casi 300 años, 250 años. Pero la cosa se complicó a principios del siglo XX. Apareció Einstein, ahí viene una caricatura de Einstein, y desarrolló la teoría especial de la relatividad, de la que les voy a platicar muy poquitito, pero en esta teoría, que es la que tiene que ver con qué pasa cuando los objetos se mueven muy rápido, acerca de la velocidad de la luz, la que nos dice que el tiempo es relativo y que las longitudes de los objetos son relativos. Una de las consecuencias más fuertes de la teoría de la relatividad de Einstein es que nada puede viajar más rápido que la luz. La velocidad de la luz es el límite máximo de propagación de cualquier interacción física en el universo. Y cuando hablamos de nada, es nada, no nomás hablamos de pelotas o de naves espaciales, es ningún tipo de interacción física puede propagarse por el espacio más rápido que la luz. Y Newton decía, pues la gravedad es instantánea, o sea, va a velocidad infinita. Pero Einstein dice, no se puede, nada puede ir más rápido que la luz. Entonces aquí hay un conflicto a principios del siglo XX entre la teoría de Newton y esta nueva teoría de Einstein. Y entonces Einstein, siendo Einstein, decide que el que seguro está equivocado es Newton, y entonces hay que cambiar la teoría de Newton. Entonces Einstein decide en 1905 que la teoría de Newton claramente tiene un problema serio, ya no es un problema solo de que se vea feo, es un problema de un conflicto serio entre dos teorías, y entonces hay que desarrollar una nueva teoría de la gravedad que esté de acuerdo con este principio de que nada puede viajar más rápido que la luz. Para eso Einstein se basa en otra teoría física que en esa época era todavía relativamente nueva, que es la teoría electromagnética. La teoría electromagnética se desarrolló durante el siglo XIX. Desde inicios del siglo XIX, científicos como Maxwell, como Faraday, como Ampère, como Coulomb, estuvieron estudiando los fenómenos eléctricos y magnéticos en los laboratorios. Aprendieron rápidamente que electricidad y magnetismo son básicamente la misma cosa, que el magnetismo y la electricidad son dos manifestaciones de un mismo fenómeno físico. Entonces ahora por eso hablamos de la teoría electromagnética. Y en algún momento apareció este señor que ven ahí, James Clerk Maxwell, un físico escocés, que en la década de 1860 unificó todas estas leyes que se habían descubierto de la electricidad y el magnetismo en un mismo marco teórico, un conjunto de ecuaciones, una teoría física, un conjunto de ecuaciones que llamamos las leyes de Maxwell. Y esas leyes de Maxwell hoy en día son las que seguimos utilizando para describir cualquier cosa que tenga que ver con electricidad y magnetismo, mientras no tenga nada que ver con fenómenos que tengan que ver con la cuántica. Entonces, mientras no sea cuántico, mientras sea macroscópico,
usamos la teoría de Maxwell hoy, ¿okay? Para calcular campos eléctricos y magnéticos y ondas electromagnéticas, etc. En esta teoría aparecen dos cosas interesantes. Aparece por primera vez un concepto que de hecho no inventó Maxwell, lo inventó Faraday, que es el concepto de un campo de energía. O sea, en la física hasta el siglo XIX los físicos asumían que todo lo que existe en la naturaleza es material, en el sentido que son o sólidos o líquidos y gaseosos, hoy diríamos están hechos de átomos, ¿no? Cualquier cosa sólida o gases o líquidos. Y Faraday y Maxwell dicen no es cierto, hay otras cosas en la naturaleza que no están hechas de materia en ese sentido, que son campos de energía. El campo eléctrico, el campo magnético son campos de energía, son entidades físicas distintas a la materia, son diferentes. Este concepto aparece por primera vez ahí, el que lo propone de hecho es Faraday, pero Maxwell lo utiliza de manera muy elegante. Y además en esta teoría aparece un concepto también nuevo, muy interesante. Resulta que en esta teoría, cuando uno estudia qué pasa con los campos eléctricos y magnéticos en el espacio vacío, muy lejos de cargas eléctricas, o sea, suponemos que hay cargas eléctricas por allá que se están moviendo. ¿Qué pasa lejos de las cargas eléctricas en el espacio vacío? Y lo que descubren es que los campos eléctricos y magnéticos se propagan por el espacio vacío como ondas, como oscilaciones, y se propagan justamente a la velocidad de la luz. Estas son las famosas ondas electromagnéticas. Hoy sabemos que la luz es una onda electromagnética, las ondas de radio son ondas electromagnéticas, los rayos X, los rayos gamma, la luz infrarroja, todo eso son ondas electromagnéticas, el espectro de ondas electromagnéticas. En esa época además debe haber sido muy interesante porque yo creo que la velocidad de la luz ya se conocía. O sea, la velocidad de la luz se midió a fines del siglo XVIII. Es muy impresionante que hayan podido medir la velocidad de la luz a fines del siglo XVIII, pero la midieron. De hecho, la midieron en astronomía, la midieron usando los movimientos de las lunas de Júpiter y viendo que cuando Júpiter estaba del otro lado del Sol, las lunas de Júpiter parece que se atrasaban en sus órbitas y cuando estaba de este lado se adelantaban. Entonces dedujeron que no es que se atrasaran ni se adelantaban, sino que le tomaba más tiempo a la luz llegar cuando Júpiter estaba lejos y de ahí midieron la velocidad de la luz. Entonces se conocía. Y cuando Maxwell encuentra a partir de sus ecuaciones que le sale que estas cosas se mueven a la velocidad de la luz, yo me imagino, quiero pensar que le debe haber dado un susto impresionante, porque era cómo es posible que esta cosa teórica que yo estoy haciendo aquí me salga un numerito que es justamente la velocidad de la luz. Entonces, debe haber sido un shock. Pero bueno, esa es una cosa que fue en 1860. Y Einstein estaba trabajando en 1905. ¿Okay? Entonces estamos hablando de 40 y pocos años después. Es relativamente reciente, ¿no? Y Einstein, entonces, cuando está tratando de desarrollar esta nueva teoría de la gravedad, decide un poco inspirarse en Maxwell y tratar de ver si es posible encontrar una teoría de campo, en este sentido un campo de energía, una teoría de campo de la gravitación. ¿Okay? Y dedica los siguientes 10 años de su vida a hacer esto. No exclusivamente, hizo algunas otras cosas, pero básicamente le tomó 10 años de su vida, entre 1905 y 1915, desarrollar esta nueva teoría de la gravedad. Finalmente, en 1915 encuentra esta teoría nueva de la gravedad, que un poco por falta de originalidad, yo creo, falta de imaginación, se llama la teoría general de la relatividad. En realidad es una teoría de la gravedad. ¿Okay? ¿Por qué general? Porque generaliza la relatividad que él ya había desarrollado 10 años antes al caso de la gravedad. Entonces, por eso se llama teoría general de la gravedad. Y esta teoría, entre muchas de sus predicciones, no me voy a detener en ellas porque sería una charla diferente, pero entre muchas de sus predicciones también nos dice que en el espacio vacío la gravedad se propaga como una onda, ondas de gravedad, justamente a la velocidad de la luz. Sale naturalmente de su teoría. Entonces, con esto resuelve el problema que tenía. Por eso la teoría de Newton decía que era instantánea, y en esta nueva teoría resulta que no es instantánea, va justo a la velocidad de la luz, entonces no viola la relatividad para nada. Entonces el problema queda resuelto. La teoría es muchísimo más complicada que la teoría de Maxwell. O sea, las ecuaciones de Maxwell para los físicos son el coco, las vemos en sexto semestre y son espantosos. Llevamos el Jackson, que es un libro así de grueso con estas teorías de Maxwell. Pues la relatividad general es peor, es más complicada. Está basada, un poco inspirada, pero es una teoría mucho más complicada. Esta es una teoría que además cambia por completo nuestros conceptos de espacio y tiempo, que ya habían sido alterados con la teoría de la relatividad especial. En la teoría de la relatividad especial de 1905 aprendemos que el flujo del tiempo no es igual para todos, depende de cómo te muevas, tu estado de movimiento afecta el flujo del tiempo, sabemos que la longitud de los objetos no es la misma para todos, depende de cómo se muevan, se contraen en la dirección de movimiento, pero aquí es peor. En la teoría de la relatividad general, Einstein hace que el espacio y el tiempo no solo no sean absolutos, sino que además sean dinámicos. El espacio y el tiempo son dinámicos, el espacio se puede modificar dinámicamente, la geometría del espacio se modifica. Y esto es un poco el contenido de esta teoría. Esta es la teoría que me dice que la gravedad es una deformación de la geometría del espacio y del tiempo. Cuando tengo un objeto masivo, como el Sol o la Tierra, deforman el espacio a su alrededor, curvan el espacio alrededor,
lo deforman de manera que la geometría alrededor de este objeto ya no es la geometría de Euclides, es una geometría modificada, es una geometría curva, y también curva el tiempo. Cuando hablamos de curvar el tiempo, simplemente queremos decir que el tiempo no fluye igual para todos en todos lados. ¿Okay? De hecho, el tiempo fluye más despacito aquí que allá arriba en el espacio. ¿Okay? Eso sale de la teoría de la relatividad general. El efecto aquí es muy pequeño, por eso no lo notamos. O sea, nosotros, con respecto a una persona que estuviera en el espacio profundo muy lejos de la Tierra, en la Tierra pasa un segundo menos cada 50 años que allá afuera. Entonces, es un efecto chiquito que no notamos, pero lo medimos. ¿Okay? Lo miden ustedes todos los días y no lo saben. ¿Saben cuándo lo miden? Cuando aprenden Waze o Google Maps. ¿Okay? Porque eso está basado en relojes atómicos en órbita y en esos relojes atómicos el tiempo va un chirris más rápido. Pero un chirris más rápido es suficiente para que si hoy en día sincronizan esos relojes con relojes en tierra, dentro de un mes el error en el GPS es de más de 1 kilómetro. Si no toman en cuenta que los relojes de allá arriba van un poquitito más rápido. Entonces lo miden diario. Pero esa es un poco la teoría. No me voy a detener en la teoría de la relatividad general. Eso sería una charla diferente. Pero lo que me interesa es eso, que en esta teoría surge este hecho de que la gravedad se propaga ya no a velocidad infinita, sino se propaga a la velocidad de la luz, se propaga como una onda. Si en este caso, si yo pudiera mover al Sol, o desaparecer al Sol o mover al Sol, la Tierra no reaccionaría instantáneamente. Tardaría 8 minutos en darse cuenta que el Sol se movió. Tardaría 8 minutos en modificar su trayectoria, porque es el tiempo que le tomaría a la onda gravitacional o a la luz, que van a la misma velocidad, llegar del Sol hasta la Tierra. Entonces, esas son las famosísimas ondas gravitacionales. Entonces, esta es una predicción muy rápida. Einstein desarrolla su teoría de la relatividad general. Las ecuaciones finales de esta teoría las publica en noviembre de 1915. Y ya para 1917, él está trabajando y prediciendo ondas gravitacionales. Tiene artículos sobre la existencia de ondas gravitacionales en 1917, un año y medio después. Pero aquí también hay un problema teórico distinto debido a que la teoría de Einstein es muchísimo más complicada que la teoría de Maxwell o que la teoría de Newton, y que además la gravedad es muy débil, y me voy a regresar a eso varias veces. La gravedad es la fuerza más débil que conocemos los físicos. Entonces, ambas cosas se combinan para que pase una historia diferente. Cuando Maxwell encuentra o predice en su teoría las ondas electromagnéticas, estamos hablando de 1860 y tantos, 15 años después, Hertz ya estaba en su laboratorio produciendo ondas electromagnéticas en el laboratorio. ¿Okay? Y otros 10 años después ya estaban utilizándose en telegrafía inalámbrica en los barcos, ¿okay? En los océanos. O sea, de descubrimiento teórico a descubrimiento práctico en el laboratorio pasaron 15 años y de ahí aplicación tecnológica a otros 10. O sea, 25 años después ya no solo existían, sino que las usábamos. ¿Okay? Con las olas gravitacionales esto fue muy distinto. Se predice en 1917 y la gente se pelea durante 50 años sobre si existen o no. Es un debate teórico muy largo en el que participa mucha gente. Ahí les pongo, bueno, desde luego Einstein, que lo reconocen muy bien, y el que les pongo aquí abajo es un físico, un astrónomo muy famoso de principios del siglo XX, Arthur Eddington. Era quizá el astrónomo más famoso en esa época, esto es antes que Hubble, que luego se volvió muy famoso después, pero es un poquito antes, ¿sí? Y hay varias anécdotas de Eddington, es muy interesante. Hay una anécdota que cuenta que cuando Einstein publicó su teoría, les digo, en noviembre de 1915, el mundo estaba en plena Primera Guerra Mundial. Einstein era alemán, trabajando en Berlín. Eddington era inglés, trabajando en Cambridge. Eran enemigas Inglaterra y Alemania en la guerra. Entonces los jefes de Eddington lo mandan a llamar y le dicen, parece que un alemán acaba de publicar una teoría de la gravedad y como es alemán seguro está mal la teoría, entonces tienes que demostrar que la teoría de Einstein está mal. Entonces Eddington se pone varios meses, porque Eddington era muy listo, entonces por eso lo llaman a él, se pone a estudiar la teoría en mucho detenimiento durante un par de meses, eventualmente regresa con ellos y le dice, lamento decirles que la teoría está bien. Pero bueno, es una anécdota de Eddington. Otra anécdota de Eddington cuenta la leyenda que por ahí de 1920 se le acercó un reportero a Eddington en algún evento y le dijo, oiga, doctor Eddington, ¿es cierto que solo hay 3 personas en el mundo que entienden la teoría de Einstein? Y Eddington contestó, ¿quién es la tercera? Ese es Eddington, pero se los pongo porque Eddington no creía en las ondas gravitacionales y en algún momento, por ahí de 1920, también declara que las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad del pensamiento, lo que es una burla, ¿ok? Está diciendo son imaginarias, no existen, ¿ok? Se propagan a la velocidad del pensamiento, no existen. Einstein mismo, en 1936, todavía intenta publicar, dudó de la existencia de las ondas gravitacionales e intenta publicar un artículo científico que decía, las ondas gravitacionales no existen, es el título del artículo. Y les digo, lo intenta porque no lo logra. ¿Okay? Manda el artículo a una revista científica, el Physical Review, en esa época,
lo manda. La revista científica hace algo que hoy en día es completamente usual, pero que en aquella época todavía no se hacía siempre, que es mandar el artículo a árbitros, expertos en el tema, que revisen el artículo y digan si está bien o no. En aquella época todavía no se hacía todo el tiempo, ahora siempre se hace. Entonces los árbitros dicen, lo revisamos y encontramos varios errores en el cálculo, por favor que el autor revise estos errores en el cálculo y los corrija antes de publicar el artículo. Mandan la carta a Einstein, Einstein la recibe y enfurece. Y dice, ¿cómo se atreven estos editores a mandar un artículo mío que lo revise alguien? ¿Qué les pasa? ¿Quién creen que son? Entonces se ofende y dice, nunca voy a volver a publicar nada en esta revista, cosa que cumple. Nunca en su vida vuelve a publicar nada en el Physical Review. Pero meses después se le acerca un colega y le dice, oye, Albert, pues yo ya también leí tu artículo y ¿sabes qué? Sí tienes unos errores en el cálculo, chécalos. Entonces Einstein muy regañadiente los checa y se da cuenta que sí es cierto, que sí había errores, los corrige y entonces ya no demuestra lo que él creía. Como cuando corrige los errores ya no demuestra que las ondas gravitacionales no existen, resulta que sí existen y entonces ya no lo publica. ¿Okay? Pero se los digo para que vean que 20 años después todavía el mismo Einstein dudaba de la existencia de las ondas gravitacionales. El debate siguió otros 20 años, el debate se extendió hasta los 50. En la década de los 50 el debate finalmente se acabó, porque también pasaron otros 20 años, la gente ya entendía en mucho más detalle la teoría de Einstein, no solo Einstein, sino la gente, los otros físicos ya entendían las matemáticas, ya entendían la teoría, ya entendían sus consecuencias, y entonces finalmente se fueron convenciendo de que las ondas gravitacionales tenían que existir, que era una consecuencia inevitable de la teoría. Pero hasta ahorita es un argumento puramente teórico, ¿ok? No, o sea, la teoría las predice. Antes, hasta ese momento era las teorías, a lo mejor no las predice, a lo mejor estamos mal nosotros y no lo entendemos. Para los 50 la teoría las predice, ni modo. Si la teoría está bien, tiene que existir. ¿Okay? Eso son los 50. En este debate participó incluso Feynman, que era un físico muy famoso, también premio Nobel, pero por otras cosas, que participó en 1957 en una conferencia muy famosa, la primera conferencia internacional relativa general, y ahí Feynman dio argumentos a favor de la existencia de las ondas gravitacionales y todo el mundo quedó convencido de que sí. Si la teoría de Einstein está bien, las ondas gravitacionales tienen que existir, no hay remedio. O sea, son una predicción inevitable de la teoría. Y entonces ahí surgen dos preguntas. Una vez que decimos, ok, las ondas gravitacionales, la teoría las predice, tienen que existir. Entonces vienen dos preguntas, que es las mismas preguntas que uno se puede hacer con el caso de las ondas electromagnéticas. Una pregunta, ¿cómo se producen ondas gravitacionales? ¿Qué tipo de sistema físico produce ondas gravitacionales? Pregunta número uno. Pregunta número dos, suponiendo que estén allá afuera, ¿cómo las detecto? ¿Cómo las mido? Entonces son dos preguntas, ¿de dónde salen? Y otra, ¿cómo las mido? ¿Okay? Entonces, la primera pregunta tiene una analogía en el caso también electromagnético. O sea, si yo pregunto cómo se producen ondas electromagnéticas, cómo se producen las ondas de radio de la estación de radio, del XOW, cómo se producen poniendo cargas eléctricas a oscilar. Tengo una antena y ahí mando una corriente eléctrica que está oscilando. Esa oscilación de cargas eléctricas produce una oscilación en el campo eléctrico y magnético que se propaga a la velocidad de la luz en las ondas de radio. Se producen poniendo a oscilar cargas eléctricas. Entonces la idea es la misma, nada más que ahora tengo que poder oscilar no cargas eléctricas, sino la cosa que produce la gravedad. Y lo que produce la gravedad es la masa. Entonces tengo que poner a oscilar masas. ¿Okay? Pero si yo pongo a oscilar dos bolas de boliche, rápidamente olvídenlo. No van a producir absolutamente nada de ondas gravitacionales imposibles de medir. Y la razón es esta que les comentaba hace rato. La gravedad es una fuerza muy débil. La gravedad es la fuerza más débil que conocemos los físicos en la naturaleza por muchísimo. Digo, pese a que si yo me caigo aquí me mato, pero de todas maneras es la fuerza. Y lo que pasa es que tengo un planeta enorme abajo que produce mucha gravedad, pero la gravedad que produce este vaso no la puedo medir. ¿Okay? O sea, y ustedes pueden checarlo en su casa. O sea, si yo pusiera aquí un clip en la mesa y trajera un imán de los que tienen en el refri y pongo el imancito, le doy así, ¡pum!, se lleva el clip, ¿no? Quiere decir que ese imancito de refri le ganó a todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra, la gravedad, toda la Tierra quiere que el clip se quede en la mesa y este imancito se lo robó. Entonces un imancito de nada, el magnetismo de ese imancito le gana a la gravedad a todo el planeta Tierra. La gravedad es muy débil, es la fuerza más débil en la naturaleza. Y debido a eso, yo necesito poner a oscilar cosas grandes para poder producir ondas gravitacionales. Tengo que poner a oscilar estrellas. ¿Okay? Y bueno, se imaginarán, poner a oscilar estrellas en un laboratorio resulta complicado, pero afortunadamente la naturaleza lo hace sola. Se llaman sistemas binarios. Se calcula, los astrónomos calculan que en nuestra galaxia más de la mitad de las estrellas viven en pareja, en sistemas binarios, son dos estrellas que están haciendo así, y entonces están en órbita, y esto es una oscilación de masas, y esto debe producir ondas gravitacionales. ¿Okay? Pero no es suficiente. El problema es que si son dos estrellas que están muy lejos una de otra, dan una vuelta hasta alrededor de la otra cada 20 años, pues eso lo que produce de ondas gravitacionales otra vez es ridículo, no se puede medir. Necesito que sean estrellas que estén muy cerca
que sean muy masivas, muy compactas, estrellas que sean mucha masa pero en un espacio muy chiquito para que la gravedad se concentre y que estén muy pegadas y dando vueltas una alrededor de la otra, no cada varios años, sino cada varios segundos, en el mejor de los casos, o más rápido que un segundo, en menos de un segundo. Eso es lo que yo quiero. ¿Okay? Entonces, necesito estrellas enormes con la masa del Sol, pero chiquitas y que den vueltas alrededor de la otra muy rápido. Afortunadamente, esos sistemas sí existen. El primero que se detectó fue en 1973, se llama el púlsar binario. ¿Por qué se llama el púlsar binario? Este tipo de estrellas que les digo que son muy masivas, más masivas que el Sol, pero muy chiquitas, del tamaño de la Ciudad de México, se llaman estrellas de neutrones. Sí existen. Se predijeron desde los 50, se descubrieron en los 60 y les llamamos púlsares casi siempre. No todas son púlsares, pero la mayoría son púlsares. Y lo que pasa es esto, son estrellas que tenían 1,5 o 2 veces la masa del Sol, que al final de su vida se comprimieron, quedaron del tamaño de la Ciudad de México, es básicamente puros neutrones. Y como se conserva el momento de rotación, el momento angular que llaman los físicos, se conserva. Si el Sol rota una vez al mes, pero lo comprime una esfera de la Ciudad de México, vamos a rotar varias veces por segundo, ¿okay? Por conservación del movimiento de rotación. Entonces estas cosas giran muy rápido, giran varias veces por segundo. Y igual que pasa en la Tierra, tienen campos magnéticos, como la Tierra, mucho más intensos que el de la Tierra. Y lo mismo que pasa en la Tierra, a lo mejor ustedes no lo saben, pero el campo magnético terrestre, cuando decimos apunto la brújula al norte, no es cierto, no apunta exactamente al norte. El campo magnético, el polo magnético no está perfectamente alineado con el eje de rotación de la Tierra, está ligeramente movido. De hecho, se mueve, varía, se ha estado moviendo. Entonces, lo mismo pasa aquí. Entonces, está la estrella de neutrones girando sobre este eje, pero el polo magnético está inclinado. Y cuando la estrella gira, el polo magnético hace así. Y por el polo magnético salen chorros de radiación. Entonces, lo veo, y lo veo, y lo veo, y lo veo, y pulsan. ¿Okay? Entonces, les llamamos pulsares, porque pulsan cuando los vemos en el espacio, en ondas de radio, están varias veces por segundo. Eso es muy bonita la historia, porque también la primera persona que los descubrió, Jocelyn Bell, en los 70s, descubrió el primer pulsar. Y no sabían qué era en el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, y entonces les pusieron un nombre, unas siglas para identificarlos, y las siglas en inglés eran LGM, y LGM viene de Little Green Men, pequeños hombrecillos verdes, porque pensaban que eran señales de una civilización extraterrestre. Pronto se dieron cuenta que no, que eran estrellas que giraban muy rápido y ya, era un fenómeno totalmente natural, pero bueno, esa es la historia original. Se descubrieron en los 60, pero el primer sistema de 2 de estos, uno en órbita alrededor del otro, el primer sistema binario de púlsares se descubrió en 1974, perdón, y lo descubrieron estas 2 personas, Halls y Taylor, a quienes finalmente les dieron el premio Nobel de Física en 1993 por este descubrimiento, por el descubrimiento del pulsar binario. Y ahí, cuando lo descubrieron, para la gente que estaba pensando en las ondas gravitacionales, esto es ideal. Son 2 estrellas muy compactas, con el doble de la masa del Sol cada una de ellas, pero del tamaño de la Ciudad de México, dando vueltas una alrededor de la otra varias veces por segundo. Esto debe producir ondas gravitacionales más intensas que en principio podríamos detectar. No hemos detectado esas ondas ni siquiera hasta la fecha, ¿okay? Pero podemos hacer otra cosa. Cuando dan vueltas producen ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se mueven hacia afuera. Las ondas gravitacionales, igual que la luz, igual que cualquier tipo de fenómeno ondulatorio, igual que el sonido, llevan energía, ¿ok? Pero la energía se debe conservar. Es una de las leyes más importantes de la física, la conservación de la energía. Entonces, si las ondas gravitacionales llevan energía, entonces quiere decir que el sistema de las 2 estrellas está perdiendo energía, ¿ok? Para compensar. Y si pierde energía, ¿qué es lo que pasa? Cuando pierden energía, 2 estrellas que están en órbita se acercan. Pierden lo que llamamos energía potencial, se acercan y además, aunque suene paradójico, empiezan a girar más rápido. Están más cerca, dan vueltas más rápido, eventualmente van a chocar. Como están perdiendo energía, eventualmente van a dar vueltas y se van a ir acercando en espiral hasta que eventualmente van a chocar. No nos vamos a esperar a que choquen, porque este sistema, si uno calcula cuánto tiempo se va a tardar en chocar, nos da 150 millones de años. Entonces, nadie va a esperar a que choquen. Pero lo que sí podemos es medir con altísima precisión cómo se están moviendo una alrededor de la otra, cómo está cambiando la órbita, cómo está perdiendo energía la órbita. Eso sí se mide. Y esta es la gráfica que les pongo aquí. No le hagan mucho caso a las letras. La de abajo es interesante porque son años. 1974 es cuando se descubrió y esta llega hasta el 2007. Hay más modernas, pero esta es la gráfica que traigo, ¿sí? Los puntitos son una medida de cómo está cambiando la órbita. No importa mucho el detalle, pero es una medida astronómica de cómo está cambiando la órbita con el tiempo. Cada puntito es una medición de un astrónomo, ¿okay? O de un grupo de astrónomos que tienen errores, lo que llamamos las incertidumbres, pero la incertidumbre es más chiquita que el punto, ¿ok? Entonces, por eso no se ve, la barra de incertidumbre es más chiquita que el punto, pero son errores. Esos son los puntitos negros. Y la línea negra que le pega a todos
es la predicción que dice la teoría de la relatividad general de lo que tendría que estar pasando por pérdida de energía en emisión de ondas gravitacionales. Y le pega todos los puntitos. Este es el motivo del premio Nobel 1993. Y esto convence a la gente que las ondas gravitacionales, claro que existen, ahí está la evidencia. ¿Okay? Porque esta es la predicción de la teoría por pérdida de energía en ondas gravitacionales y le pega todos los puntitos. Entonces, pero es lo que llamamos una medición indirecta. No vemos las ondas gravitacionales. Lo que vemos es la pérdida de energía del sistema que explicamos por emisión de ondas gravitacionales, de acuerdo a la teoría, pero no estamos viendo las ondas. Entonces, lo que vemos es una evidencia indirecta, pero suficientemente fuerte para un premio Nobel. Incidentalmente, 1993 es la primera vez en la historia de toda la física que se otorga un premio Nobel a algo que tenga que ver con la relatividad general de Einstein, que es una teoría de 1916. ¿Okay? Entonces, 80 años casi nos tardamos en que a alguien le dieran un premio Nobel por la relatividad general, por algo que tuviera que ver con la relatividad general. A Einstein nunca se lo dieron por la relatividad, ni es general ni especial. Se lo dieron por otra cosa, por el efecto fotoeléctrico, que es una cosa cuántica. ¿Okay? Entonces esto convence a todo el mundo. Las ondas gravitacionales ahí están, qué bueno, pero ahora queremos verlas de manera directa, no solo indirecta. ¿Okay? Entonces me lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo las detecto? ¿Cómo detecto ondas gravitacionales, ahora sí, en un observatorio, en un laboratorio? ¿Cómo las detecto? Suponiendo que vienen del espacio. Y para eso tengo que saber el efecto que tienen sobre un sistema material. Entonces, lo que nos imaginamos eso también son cosas que la gente pensó desde los 50. Imagínense que estoy en el espacio vacío y pongo un círculo de partículas, ¿okay? Flotando, un círculo perfecto de partículas. Partículas individuales sueltas, no un anillo, ¿ok? No un anillo sólido. ¿Por qué no un anillo sólido? Porque el anillo sólido tiene fuerzas internas y no se va a dejar de formar. Partículas sueltas para que no se estén tocando y no estén afectándose una a la otra. Un círculo de partículas sueltas. Pasa una onda gravitacional que le pega, digamos, de frente a la pantalla. Entonces, lo que hace esa onda gravitacional es que ese círculo lo deforma como en una elipse en una dirección y luego al revés. Y así mientras la onda gravitacional está pasando. ¿Okay? Puede ser así o puede ser rotado 45 grados, como ven acá. Y entonces decimos que la onda gravitacional tiene dos posibles polarizaciones, la polarización cruz y la polarización por. ¿No? Están rotadas 45 grados. Para los que hayan oído un poco de las ondas electromagnéticas, esto es distinto. En el caso de las ondas electromagnéticas también hay dos polarizaciones, pero están rotadas 90 grados. En este caso están rotadas solo 45 grados. Y la razón es muy obvia, porque si tomo la roto 90 grados, vuelvo a cargar la misma, nada más la recorrí. Si la roto 90 grados no le hice nada, nada más la recorrí en el tiempo. Entonces, por eso. ¿Okay? Entonces, esto es el efecto de una onda gravitacional sobre un sistema un círculo de partículas. ¿Okay? Entonces diría uno, bueno, pues pongo un círculo de partículas flotando en el espacio, espero que pase una onda gravitacional y veo si hace esto. ¿Okay? Problema, el mismo de antes, el mismo de siempre. La gravedad es la fuerza más débil que conocemos los físicos en la naturaleza. Lo que quiere decir es que si tengo este círculo de partículas que tiene 1 metro de diámetro y pasa una onda gravitacional que viene de una explosión de una supernova a 2000 años luz de aquí, y viene la onda gravitacional y le pega, lo pone a oscilar. ¿Cuánto lo pone a oscilar? La respuesta, muy poquitito. muy poquitito de nada. O sea, lo pone a oscilar el equivalente, si el círculo tiene 1 metro de diámetro, lo pone a oscilar el equivalente a la millonésima parte del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno. No del átomo, el átomo es enorme. O sea, si se imaginan el átomo de hidrógeno del tamaño del Estadio Azteca, el átomo de hidrógeno del tamaño del Estadio Azteca, el núcleo del átomo es la cabeza de un alfiler en el centro de la cancha. Ese es el núcleo. Y esto es 1.000.000 de veces más chiquito que eso. Eso es lo que hace a un círculo de este tamaño. Visto de otra manera, si el círculo en lugar de este tamaño fuera un círculo de aquí Alfa Centauri, que es la estrella más cercana al Sol a 4 años luz de distancia, si ese fuera el tamaño del círculo, esta misma onda gravitacional lo pone a oscilar el equivalente al grosor de un cabello humano. Midan eso. Muy difícil medir eso. Tan difícil que Einstein mismo, antes de morir, estaba seguro que nadie nunca iba a poder medir ondas gravitacionales. Esto era ridículo. O sea, el efecto era tan pequeño y tan absurdo que nadie nunca lo iba a poder medir. ¿Okay? Y así murió Einstein, pero no fue la última palabra. ¿Okay? Hubo gente que dijo, sí, me canso, yo lo voy a medir. ¿Okay? El primero que lo intentó es este señor que ven ahí, se llamaba Joseph Weber. Ya falleció en el año 2000. A fines de la década de los 60 decidió construir un sistema que, según él, le iba a permitir detectar ondas gravitacionales. El sistema que se le ocurrió es este que ven ahí. Se le ocurrió usar un principio físico, que es el principio que llamamos de la resonancia. La resonancia es cuando tienen un sistema físico que tiene ciertas frecuencias a las que le gusta oscilar como un columpio, le gusta oscilar a ciertas frecuencias, y ustedes le pegan justo con esa frecuencia.
Si le dan golpes justo con esa frecuencia, las oscilaciones crecen y crecen y crecen y al rato el niño está haciendo así, ¿no? Lo mismo que pasó en la Ciudad de México en el 85, vino el terremoto del 85, edificios mal construidos, pero de 5 o 6 pisos, tenían una frecuencia de oscilación natural en la misma frecuencia que vino el terremoto y se cayeron todos, ¿okay? Porque empezaron a oscilar y oscilar y oscilar hasta que se cayeron. Entonces, esa es la resonancia. Y Weber dijo, bueno, voy a usar la misma idea. Si viene una onda gravitacional y dura mucho tiempo, y yo tengo un sistema físico que le gusta oscilar con la misma frecuencia a la que viene la onda gravitacional, pues lo voy a oscilar más, y aunque las oscilaciones sean chiquitas, van a ser cada vez más y más y más, hasta que eventualmente van a ser tan grandes que las voy a poder medir. El sistema físico que se le ocurrió es esa barra, es una barra de aluminio de varias toneladas, cilíndrica de varias toneladas de peso, que tiene frecuencias naturales de oscilación alrededor de 1000 oscilaciones por segundo, lo que decimos 1000 Hz en unidades que usamos los 1000 Hz. ¿Y por qué? Porque esas más o menos son las frecuencias naturales que uno espera de sistemas astrofísicos de 2 estrellas, etc. Entonces, alrededor de 1000 Hz. Entonces, construyó esta. Construyó dos barras idénticas y las puso a 1000 kilómetros de distancia. Una en la Universidad de Maryland, donde él trabajaba, y otra en la Universidad de Chicago. Están como a 1000 kilómetros de distancia. ¿Por qué construyó dos? Porque dijo, yo lo que quiero es detectar que esta barra oscila muy, muy, muy poquitito porque viene una onda gravitacional. ¿Okay? El problema es que esta barra oscila más si camino a su alrededor, por las oscilaciones del piso. Si estornudo, olvídenlo ya, las oscilaciones son mucho más grandes. Si pasa un camión por la esquina, ya es un desastre. Entonces esta barra está oscilando todo el tiempo, por cosas que no me interesan. ¿Sí? Entonces quiero descartarlas. Entonces, ¿qué hago? Construyo dos barras idénticas, las pongo a 1000 kilómetros de distancia. Y me espero a que en algún momento dado las dos oscilen muy poquitito, pero exactamente igual, exactamente al mismo tiempo. Entonces ya sé que no fue un camión por la esquina, porque ni modo que hubieran pasado dos camiones idénticos, estaba muy difícil. Entonces fue lo que hizo. Quiere lo que llamamos decir detecciones en coincidencia. Entonces construyó estas dos y a fines de los 60, por ahí en 1969, fue a un congreso científico y declaró que estaba detectando ondas gravitacionales provenientes del centro de nuestra galaxia. Esto causó una crisis. Una crisis en la comunidad. Primero la gente, wow, ondas gravitacionales, y luego se pusieron a pensar, a ver, ¿qué es esto? No tiene ningún sentido. Causó una crisis muy, muy grave. Los físicos teóricos se fueron, como decimos nosotros, agarraron sus servilletas y empezaron a hacer cálculos en la parte de atrás de la servilleta de orden de magnitud que hacíamos. A ver, él dice que detecta esto que viene en el centro de la galaxia. ¿Qué tendría que estar pasando en el centro de la galaxia para que esto fuera cierto? Ya hace cálculos y no dan. Los cálculos no dan, no hay ningún sistema astrofísico que se nos ocurra que pueda producir la cantidad de ondas gravitacionales que él dice que está viendo. O sea, no hay manera, no hay ningún modelo físico nos permite entenderlo. Esos son los teóricos. Los experimentales dicen, pues si él puede, yo también. Entonces yo voy a construir mis barras igualitas a las de Weber, las he hecho andar. En los siguientes 2 o 3 años varios grupos en el mundo construyeron barras igualitas y no veían nada. Y barras mejores, enfriadas criogénicamente, con sistemas de aislamiento del sísmico avanzadísimos, y no veían nada. Y nadie veía nada. Weber seguía yendo a congresos científicos diciendo que veía ondas gravitacionales y nadie más las veía. 10 años después, el consenso en la comunidad científica es que quién sabe qué demonios estaba haciendo mal Weber, pero seguramente no estaba detectando nada porque nadie más podía verlo. ¿Sí? Y eso, bueno, es una lección de cómo funciona la ciencia. Si tu resultado de experimento no es reproducible, nadie te lo va a creer. ¿Sí? Tiene que ser reproducible. Alguien haciendo lo mismo que tú tiene que ver lo mismo. Y si no ven lo mismo, no te creo. Entonces, 10 años después, el consenso es que quién sabe qué estaba viendo Weber, pero no estaba viendo las gravitaciones. Y es el consenso a la fecha. Que a la fecha todo el mundo está seguro que Weber, quién sabe qué estaba viendo, pero no eran ondas gravitacionales. Fue una historia en ese sentido, les digo, un poco triste, porque al final de su vida todavía Weber, en los 90s, iba a congresos científicos a hablar de sus últimas mediciones de ondas gravitacionales y en el público nada más estaba sentada su esposa. O sea, era realmente una cosa muy triste porque ya nadie le creía nada. ¿Sí? Es como, ¿sí? Y falleció en los 2000 creyendo que había detectado ondas gravitacionales. Sin embargo, por otro lado, es una historia, les digo, es un héroe trágico, porque yo creo que si hubiera estado vivo en el 2017, probablemente le hubieran dado el Nobel, porque fue el primero que lo intentó. Y para el 2017 sí se detectaron, de otra manera distinta, pero sí se detectaron. Entonces, probablemente le hubiera tocado un pedazo del Nobel en el 2017 si hubiera estado vivo. Pero bueno, el premio Nobel no se da de manera póstuma. Entonces, esta es la historia, digamos, a fines de los 70, principios de los 80. Principios de los 80, varios otros físicos dijeron, ok, Weber seguro no está detectando nada, pero el pensar que son detectables a lo mejor no es tan descabellado. Nada más que estas barras no son ideales. Las barras de Weber no son la mejor manera de detectarla. Vamos a pensar en una manera mejor de detectar ondas gravitacionales. Y para eso se les ocurrió regresarse a un experimento físico, a un diseño de un experimento que es muy viejo, es del siglo XIX.
es un experimento físico del siglo XIX, se llama un interferómetro. Un interferómetro es un aparato que usa el hecho que la luz es una onda. Y entonces cuando la luz es una onda, las ondas cuando se juntan, si se juntan crestas con crestas, pues se ve una onda más fuerte, pero si se junta una cresta con un valle se anula. Entonces en el caso decimos a interferencia positiva, se suman, y en el otro caso se cancelan y decimos a interferencia destructiva. Entonces usando ese fenómeno, ya en el siglo XIX inventaron este aparato que ven aquí, nada más que ahora lo hacemos con láseres. En el siglo XIX no había láseres, pero hoy sí hay, pero bueno, la idea es la misma. La idea tiene un láser, lo mandan, no le hagan mucho caso a las lentes, esas son incidentales, lo mandan a una cosa en el centro que llamamos un divisor de haz. Un divisor de haz es una especie de, si quieren puede ser un espejo inclinado a 45 grados que es medio chafa y deja pasar la mitad de la luz y la otra mitad la refleja. ¿Sí? Entonces el chiste es que la mitad de la luz atraviesa y viene para acá y la otra mitad se refleja y va para allá. Aquí tengo espejos que sí son muy buenos espejos, que reflejan todo de regreso. Cuando reflejan todo de regreso, la que viene de regreso de aquí, otra vez la mitad atraviesa y va para acá, pero no me interesa, la pierdo, pero la mitad se refleja y acaba acá. ¿Sí? Y el que hizo el otro camino, la mitad llega acá y luego otra vez parte, atraviesa. ¿Sí? Entonces en esta pantalla yo obtengo luz que siguió los dos caminos. ¿Okay? Como la luz es una onda, si los dos caminos son idénticos, voy a tener interferencia constructiva y voy a ver mucha luz aquí. ¿Sí? Pero si muevo uno de los espejos un poquito, de manera que ya no se junten crestas con crestas, sino crestas con valles, se me va a anular y aquí no voy a ver nada. No voy a ver nada. Como esto nada es perfecto, en la práctica lo que uno ve en la pantalla es una serie de bandas brillantes y oscuras. Y si uno mueve un espejo un poquito, esas barras brillantes y oscuras hacen esto, que se mueven. Entonces es una manera muy buena de medir pequeñas diferencias en la distancia, esta distancia y esta distancia. Si estas distancias no son exactamente iguales, voy a ver un patrón de interferencia y si pongo a oscilar este espejo, voy a ver cómo este patrón de interferencia hace así. Les digo, es una cosa que inventaron en el siglo XIX y que lo usaban para medir diferencias en distancias muy pequeñas, pero en los 80 se les ocurrió a la gente, oye, esto está fantástico, porque imagínate ahora que viene una onda gravitacional desde arriba y este fuera como mi círculo de partículas, entonces un espejo lo va a alejar y el otro lo va a acercar al mismo tiempo, entonces se me duplica el efecto y entonces voy a ver aquí en la pantalla que estos espejos se están moviendo y voy a ver en este patrón de interferencia, voy a poder detectar la onda gravitacional. Entonces, la edad de los 80s. Entonces, rápidamente empezaron a hacer prototipos. Se hicieron dos, uno en la Universidad de Glasgow, en Escocia, donde la distancia de aquí a acá era de 10 metros y 10 metros. Otro en Caltech, en California, donde la distancia entre el divisor de haz y el espejo era de 30 metros, más grande. Dijeron, no, pues está interesante, no veían nada, no detectaban ninguna onda gravitacional, pero en ese momento no estaban preocupados. Estaban tratando de construir estas máquinas y ver cómo funcionaban. Pero luego ya, para fines de los 80, dijeron, ok, ya más o menos entendemos cómo funcionan. Ahora, otra vez, ¿qué tan grande tiene que ser este bicho para que realmente detecte ondas gravitacionales? Como les decía, el efecto de la onda gravitacional es muy pequeño. Si el círculo es nada más 1 metro, lo va a poner a oscilar la millonésima parte del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno. O sea, entonces, claramente tiene que ser más grande. Mientras más grande, más fácil detectarlas. Entonces, ¿qué tan grande tiene que ser para que con la tecnología que tengo hoy en día o teníamos en los 90 pudiéramos detectar una onda gravitacional viniendo de un sistema astrofísico violento más o menos cerca? Resultado, otra vez, servilleta, etcétera, varios kilómetros. ¿Okay? Varios kilómetros de longitud. Entonces, en los 90 se empezaron a construir los primeros detectores de ondas gravitacionales. Los primeros fueron un proyecto en Estados Unidos, se llama el proyecto LIGO. LIGO viene de las siglas en inglés, en español se lee al revés, de Observatorio Gravitacional por Interferometría Láser. ¿Okay? Ahí vienen las siglas, LIGO. Fue un proyecto que presentaron 3 científicos. ¿Quiénes eran? Eran Barry Barish, Keith Thorne y Ronald River, 3 científicos que en ese momento presentaron un proyecto a la National Science Foundation fuera de convocatoria. No había convocatoria en ese momento, dijeron aquí, no me importa, no hay convocatoria, aquí está mi proyecto, quiere $300 millones para construir estas cosas. Los de la National Science Foundation se murieron de risa durante 2 o 3 años y les decían que estaban locos, pero después de que estos fueron muy necios durante 2 o 3 años, al final dijeron que ahí están sus $300 millones. Entonces, se construyeron los detectores. Este es el proyecto LIGO, construyeron 2 por la misma razón que Weber, lejos, para que si pasa un tren por ahí y afecta a uno, no afecte al otro. ¿Okay? De hecho, en este caso, mucho más lejos, a 3.000 kilómetros de distancia. Este está en Luisiana, cerca de la ciudad de Baton Rouge, en Luisiana. Y este está en Hanford, cerca de Seattle. ¿Okay? Son 3.000 kilómetros, toda la diagonal del mapa de Estados Unidos, básicamente. ¿Okay? Los europeos no se querían quedar tan atrás y entonces construyeron 2. Este es uno que está en Alemania, cerca de Hannover. Es más chiquito. Ese se llama Geo 600 por razones obvias, porque nada más tiene 600 metros de brazo, de aquí a acá.
Y entonces el alemán es chico, los italianos construyeron uno cerca de Pisa, que es un poco más chico, tiene 3 kilómetros de longitud los brazos, y los japoneses también construyeron uno, el japonés muy reciente, el japonés apenas tiene 2 años que terminaron de construirlo, subterráneo. Los otros todos se terminaron de construir en los principios de los 2000, ¿ok? Bueno, también son sistemas muy interesantes, porque si yo mando un rayo láser por este tubo 4 kilómetros y de regreso, en el aire, no llega nada, ¿ok? Porque el aire lo absorbe todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al vacío. Tengo que hacer un tubo de 1,5 metros de diámetro de 4 kilómetros de longitud al vacío. Es el sistema de vacío más grande construido jamás en la historia de la humanidad. Ahí está. Se construyeron estos detectores. Los primeros que empezaron a funcionar fueron estos dos. De hecho, hay una anécdota interesante. Estos estaban empezando, apenas terminando de construirlos y empezando a hacer las primeras pruebas en el año 2000. Y cuando cayeron las Torres Gemelas, los detectaron. Las Torres Gemelas cayeron en Nueva York y esto está en Luisiana, ¿ok? Y detectaron en sus sismógrafos, en sus espejos, cómo se veían los espejos con la caída de las Torres Gemelas. Es muy impresionante. Pero en realidad ya teorías científicas se empezaron a tomar en el 2005. Estuvo prendido, los gringos, estos dos estuvieron prendidos entre el 2005 y 2010, 5 años, pero a lo largo de esos 5 años en realidad solo estuvieron prendidos como 6 meses, ¿ok? Porque los apagaban para calibrar, para arreglar, para cambiar. Entonces, en realidad solo estuvieron prendidos 6 meses a lo largo de 5 años. ¿Qué vieron? No vieron nada. No, en 5 años no vieron nada. Pero aquí es interesante preguntar qué esperaban ver y si alguien estaba preocupado de que no vieron nada. Nadie estaba preocupado. Ni siquiera la National Science Foundation. También hay que saber qué prometieron. ¿Qué le prometieron a la National Science Foundation? ¿Le prometieron vamos a detectar ondas gravitacionales en los primeros 5 años? No. Le prometieron vamos a construir una máquina con esta sensitividad. Y lo lograron. Demostraron que habían construido una máquina con esa sensitividad. Palomita, cumplieron lo que habían prometido. Nadie está molesto, ¿ok? ¿Están asustados porque no vieron nada? No. Porque el siguiente caso es la máquina tiene esta sensitividad que en principio debería poder ver una onda gravitacional con cierta intensidad. ¿Qué tan seguido ocurren eventos astrofísicos, astronómicos, violentos allá afuera en el universo, suficientemente cerca como para que esta máquina las pueda ver? ¿Qué tan seguido? Yo otra vez agarro mi servilleta y hago mis cálculos en la parte de atrás de la servilleta de órdenes de magnitud y descubro, siendo muy optimista y siempre que tengo dudas poniendo el número que más me conviene, que es más o menos una vez cada 50 años. La máquina estuvo prendida 6 meses a lo largo de 5 años y no vio nada. No. Si yo espero ver una cosa cada 50 años, pues no estoy asustado, ¿ok? Pero tampoco nadie va a esperar 50 años. ¿Los que hicieron? En el año 2010 las apagaron y mejoraron todos los sistemas. Ya no la podían hacer más grande. Ya no tenían dinero para hacerla más grande, pero podían mejorar otras cosas. Podían mejorar la potencia del láser. Podían cambiar el material de los espejos para que fueran mejores reflectores. Podían cambiar la manera en que estaban colgados para que pudieran oscilarse, para aislarlo del ruido térmico y del ruido sísmico, perdón. Mejoraron todo lo que se les ocurrió con la esperanza de ganarle quizá un factor de 10 y con mucha suerte un factor de 20 y hacer la máquina 10 o 20 veces más sensible, ¿ok? Hoy andan por ahí de 15 o algo así, pero bueno, 10 o 20 veces más sensible. Ahora, si uno no entiende muy bien estas cosas, es un poco inocente, dice, bueno, si antes veías una cosa cada 50 años y la máquina es 10 veces más sensible, pues ahora vas a ver una cosa cada 5 años, ¿no? Regla de 3. No, afortunadamente no. Es mucho mejor que eso. ¿Por qué es mucho mejor que eso? Porque hay que pensar de otra manera. Si la máquina es 10 veces más sensible, quiere decir que puede ver 10 veces más lejos. Y si veo 10 veces más lejos, vivo en un universo de 3 dimensiones. Entonces el volumen no es 10 veces mayor, es 1000 veces mayor. Es 10 al cubo. 1000 veces mayor, lo que quiere decir que hay 1000 veces más fuentes, lo que quiere decir que no hay que dividir uno cada 50 años entre 10, hay que dividirlo entre 1000. Y me da como uno a la semana. Digo, bueno, esto ya suena mucho más interesante. Entonces eso fue lo que hicieron. Volvieron a encender la máquina oficialmente el 19 de septiembre de 2015, fecha fácil de recordar, por desgracia, en la Ciudad de México, para nosotros, por la fecha. Pero ese fue el día que hicieron el anuncio al mundo, la máquina está encendida por primera vez otra vez. Mentira, ya llevaba encendida un mes. ¿Okay? Estaban haciendo pruebas y de hecho ya habían visto. La primera observación que tienen fue del 14 de septiembre, 5 días antes de que anunciaran al mundo que la máquina estaba encendida. La observación fue del 14 de septiembre, pero nos avisaron al mundo que habían observado algo en febrero del siguiente año, ¿sí? Febrero 16. ¿Por qué se tardaron varios meses en avisarnos? 2 motivos. El primer motivo es Weber. Weber ya se había quemado horrible, nadie se quiere volver a quemar como Weber.
Nadie quiere volver a anunciar biondas gravitacionales a menos que hayas checado y rechecado y recontrachecado absolutamente todo y que estés absolutamente seguro de que en ningún lado metieron la pata. Y eso toma mucho tiempo. Entonces, es primer motivo. Segundo motivo. Tienes una máquina que te costó $300 millones, en la que han trabajado aproximadamente 1,000 científicos durante, a estas alturas, 20 años. ¿Sí? Y ya obtuviste unos datos. Si mañana publicas esos datos, ¿qué va a pasar? Todos los físicos del planeta que no gastaron ni un peso en esto van a agarrar tus datos y los van a analizar y van a escribir artículos científicos con tus datos. Entonces, ¿qué haces? Los escondes unos meses y haces tú todos los análisis que se te ocurren. Todos los análisis de todas las maneras posibles que se te ocurren. Escribes 20 artículos científicos y el mismo día que anuncias ya vi algo, avientas los 20 artículos a las redes. Entonces, bueno, sí, ya después que alguien use tus datos, pues, y si haga algo que no se te ocurrió, bueno, pero tú ya hiciste todo lo que se te ocurrió con tus datos que te costaron mucho trabajo obtener. Entonces, es la razón, nos enteramos en febrero del 2016. De hecho, yo no estaba metido en esto, pero soy cercano a gente que está en eso. Entonces, yo le escribí a mi asesor de doctorado, Bernard Schultz, que sí estaba en esto. Le escribí en enero y le dije, oye, Bernard, hay un rumor por todos lados de que ustedes ya vieron algo y que van a ver un anuncio en febrero. Me contesta, Miguel, no te puedo decir qué es lo que vamos a anunciar, pero te imaginarás que si nadie ve nada, nadie anuncia nada. Entonces dije, bueno, pero estaba en embargo, nadie podía decir nada. Entonces vamos a hacer una simulación. Esta es una simulación y ahorita ya les voy a enseñar bueno, ahorita les voy a enseñar qué fue lo que se vio, perdón, pero antes de ver qué fue se vio, nada más es otra cosa que es para el futuro. En el futuro queremos mandar un detector de ondas gravitacionales al espacio, que va a estar detrás de la Tierra y que en lugar de tener 4 kilómetros de longitud de brazo, va a tener 1.000.000 de kilómetros de longitud del brazo. ¿Sí? Se imaginarán que no es un objeto sólido. 1.000.000 de kilómetros es muchísimo más grande que toda la Tierra. Entonces, son 3 satélites que van a estar en órbita, mandándose rayos láser uno a otro y funcionando como si fuera un interferómetro grandotote. Se llama el proyecto LISA, que la idea es lanzarlo en el 2035. Ya está aceptado por la NASA, la Agencia Espacial Europea. ¿Okay? Y ahora sí, ¿qué fue lo que vieron? Para decirles qué fue lo que vieron, me voy a desviar un poquito. Y les voy a decir primero qué es lo que esperábamos ver. ¿Sí? Como les comentaba, las ondas gravitacionales son muy débiles. La gravedad es muy débil. Entonces, si quiero detectar ondas gravitacionales, tienen que provenir de los eventos astrofísicos más violentos en el universo. Tiene que ser un evento muy violento para que produzca una onda gravitacional lo suficientemente intensa como para que cuando llegue a la Tierra la pueda yo medir. ¿Sí? Muy violento. ¿Qué es el evento astrofísico más violento que se nos ocurre? Si me dicen una supernova, van bien, pero no. O sea, una supernova es muy, muy, muy violenta, pero una supernova tiene una enorme desventaja. La supernova es muy esférica y un sistema esférico no produce ondas gravitacionales. O sea, porque como tienen estas polarizaciones, si tengo una esfera, es como dicen coloquialmente, es imposible peinar una esfera. ¿Okay? Si tienen una esfera con pelos y la quieren peinar, no se puede porque en algún lado acaban con un remolino. Y eso traducido a la física, lo que les dice es que no hay ondas gravitacionales en un sistema esférico. No se puede, tienen que tener asimetrías. La supernova es muy simétrica, entonces no es buena. El mejor sistema es cuando chocan 2 objetos, cuando chocan 2 estrellas, o de preferencia cuando chocan 2 agujeros negros. Cuando chocan 2 agujeros negros, ese sí es un sistema brutalmente violento que perturba la gravedad de una manera impresionante y eso debe producir ondas gravitacionales muy, muy, muy intensas. Y eso es lo que tendríamos que ver. Entonces, eso se sabe desde los 60s. Se entiende así desde los 60. Entonces, desde los 60 la idea es predecir qué pasa cuando chocan 2 agujeros negros y cómo se ve la onda gravitacional que producen 2 agujeros negros cuando chocan. Es un problema muy complicado, que no se puede, ese sí no se puede resolver detrás de la servilleta, ni si me dan un bloque así tampoco. Esto se resuelve con simulaciones computacionales. Y eso es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a hacer estas simulaciones durante 20 años o más. Ese se supone que soy yo, nomás fue una caricatura en la revista Como Ves del 2004, entonces ya no me parezco mucho, pero viejito, ¿ok? Entonces les voy a enseñar algunas simulaciones de agujeros negros para que vean. Esta es la primera que hice en mi doctorado, no le gustó a mi asesor. No, no es de verdad. Les voy a enseñar unas mejores, pero los agujeros negros sí existen. Afortunadamente hoy estamos convencidos de que los agujeros negros existen. Esta no es una charla de agujeros negros, pero si no les daría más detalles. Durante décadas la gente dudó que existieran los agujeros negros, pero hoy estamos convencidos. Tenemos imágenes del centro de galaxias donde solo podemos entender la dinámica de lo que está pasando con los gases ahí en el centro de las galaxias, pensando que hay agujeros negros monstruosos, agujeros negros gigantescos.
con millones de veces la masa del Sol o miles de millones de veces la masa del Sol, en el centro de cada una de las galaxias grandes. También hay agujeros negros más chicos, ¿okay? Pero estos son los monstruosos. Esto se sabe desde los 70s, 80s, es que se empezó a entender. De hecho, hay uno muy bonito. Les voy a enseñar esta película. Esta es una película de nuestro agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Se llama Sagitario A estrella. ¿Por qué? El centro de la galaxia de la Vía Láctea está en la constelación de Sagitario. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver un cielo estrellado muy lejos de la ciudad donde no haya luces, se alcanza a ver la Vía Láctea. Y en la dirección de la constelación de Sagitario, la galaxia se ve más ancha, la Vía Láctea. Es el centro de la Vía Láctea, está en esa dirección. Y A estrella quiere decir la fuente más brillante en rayos X, me parece, en el centro de la galaxia. Sagitario A estrella, y ahí hay un agujero negro. Lo que les voy a enseñar aquí es una película. Son fotos de estrellas. Cada uno de estos puntitos que ven ahí son estrellas en el centro de nuestra galaxia, en el centro de la Vía Láctea, excepto esta. Esta que tiene 5 picos, si la quitan ahí no hay nada, ¿no? Eso nada más está puesta para que este es el lugar interesante, pero ahí no hay nada. Y estas son estrellas de verdad. Y esta es una película tomada durante décadas. De hecho, fue motivo de premio Nobel hace un par de años. ¿Okay? Vean esas estrellas cómo se mueven, ¿okay? En el centro de nuestra galaxia. Vean cómo se mueven como locas. Y esta es una película que dura poco más de 20 años. En nuestro sistema solar, Saturno le toma 30 años en dar la vuelta al Sol. Y estas son estrellas tan grandes como el Sol o más, que en 20 años están haciendo locuras. Vean cómo se mueven, es impresionante. ¿Okay? Y usando las leyes de Kepler, no necesito nada más complicado, las leyes de Kepler del siglo XVII, estas son elipses y puedo deducir el foco de las elipses, todos coinciden con el mismo foco, y el foco es algo que debería estar aquí. Nada más si quito esa estrella de 5 picos, ahí no hay nada. Pero todas están orbitando alrededor de un objeto que está aquí, pero que es invisible. Es invisible, pero con las leyes de Kepler además puedo deducir su masa. Tiene 4 millones de veces la masa del Sol. Es un objeto que pesa 4 millones de veces la masa del Sol, es invisible y es muy chiquito. ¿Por qué sé que es muy chiquito? Porque esta estrella pasó por aquí al ladito y no chocó con nada. Si fuera grande, se habría estampado con él. Entonces quiere decir que es un objeto chiquitito, con 4 millones de veces la masa del Sol y que no se ve. Es un agujero negro. Es el nuestro. Estos hay en el centro de prácticamente todas las galaxias grandes, ¿ok? Estas son imágenes de agujeros negros de los últimos años, seguramente las vieron en los periódicos, ¿ok? Son dos distintas, ¿ok? Una no es un zoom de la otra. Son dos imágenes diferentes. Esta de la izquierda es un agujero negro que está en el centro de la galaxia M87. Es una galaxia 50 millones de años luz de la Tierra. Y lo que ven aquí, el agujero negro está en el centro, negro, y esto que ven brillante es gas que está alrededor del agujero negro, que está orbitando, y cuando está orbitando hay fricción, se calienta y emite luz, ¿ok? Entonces, lo que ven es la luz que viene del gas que está alrededor del agujero negro, y el centro es lo que llamamos la sombra del agujero negro, no se ve. Son imágenes que se tomaron con radiotelescopios, aproximadamente 20 radiotelescopios trabajando en todo el mundo al mismo tiempo, porque era de manera efectiva como si fuera un radiotelescopio del tamaño de todo el planeta, juntando en muchos lugares del mundo. De hecho, México participó, el observatorio milimétrico que está en el volcán Sierra Negra participó en esa observación, ¿sí? Se llama el telescopio de horizonte de eventos. Y lo que ven es un agujero negro aquí está. Y esto nada más para que vean, esta sería una comparativa de la órbita de Plutón si aquí estuviera el sistema solar. Entonces este agujero negro es más grande que todo el sistema solar. ¿Sí? Y tiene una masa de aproximadamente 6.000 millones de veces la masa del Sol. 6.000 millones de veces la masa del Sol. Es el primero que hemos podido tomar una imagen. La imagen de la derecha, esta es como del 2018. La imagen de la derecha es de hace un par de años. Este es el nuestro. Sagitario A estrella en el centro de nuestra galaxia. Es mucho más chiquito. ¿Sí? De hecho, aquí para que vean todo esto que habría en este puntito, y aquí lo ven comparado con la órbita de Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, y este es más chico que la órbita de Mercurio. El otro era más grande que la órbita de Plutón. Este es más chico que la órbita de Mercurio. Es chiquito, tiene 4 millones de veces la masa del Sol. 4 millones contra 6.000 millones, ¿ok? Este es 1.500 veces más grande, ¿ok? Por eso pudimos ver este primero, porque está lejos, ¿ok? Está en una galaxia más lejana, pero es más grande. Entonces, y era más fácil verlo. ¿Por qué? Porque nuestra galaxia es un disco, y esta galaxia está como hacia arriba del disco. Entonces yo para ver esta galaxia veo hacia afuera del disco. ¿Okay? Y ya. En cambio el nuestro es un disco y está en el centro del disco. Entonces tengo que ver a través de todo el disco. Y el disco está lleno de polvo y piedras y cosas que no dejan ver bien. Entonces es mucho más difícil ver el centro de nuestra galaxia que ver esta otra galaxia que está más lejos. ¿Okay? Entonces por eso tardamos. Pero son imágenes de agujeros negros. ¿Okay? Ahora sí les voy a enseñar algunas simulaciones. Esta es una simulación hecha en 1995 del choque de dos agujeros negros. Es muy rápida. Van a ver como una representación de la gravedad, como dos depresiones en esta imagen, que son como los dos agujeros negros, se juntan y hay ondas gravitacionales que salen. Es una simulación por computadora, ¿ok?
Ahí va. Dos agujeros negros, uno aquí y uno acá. ¡Pum! Ya se juntaron y salen ondas gravitacionales. Esta es una simulación hecha en una supercomputadora en 1995. Se ve, y además esta, nomás ven un corte, pero en realidad esto tiene simetría de rotación. Entonces lo que ven aquí, que esto parecen como orejas, en realidad son como toros, ¿ok? Son como donas, porque hay que rotar, ¿ok? Es un corte, ¿sí? Sí, se las puedo repetir, es muy rápida. Es muy rápida, aunque tomó como un mes en la supercomputadora. Pero, ahí está. Lo que ven en colores son las ondas gravitacionales que van saliendo y son los dos agujeros negros que chocan. En este caso chocan de frente, ¿ok? Es una simulación computacional hecha en el 95, era lo mejor que podíamos hacer en el 95. ¿Por qué chocan de frente? ¿Se van a encontrar dos agujeros negros de frente en el universo alguna vez? No, nunca. El universo es muy grande. O sea, pero es más fácil simularlo si chocan de frente porque tengo simetría de rotación y eso me ahorra una bola de cálculos. Entonces, era fácil hacerlo, pero no es algo que vaya a pasar en la naturaleza. Pues lo mejor que podíamos hacer en el 95, justo la época en la que yo estaba terminando mi doctorado y empezando mi postdoctorado, entonces era lo mejor que podíamos hacer. Fue un problema muy difícil, no les voy a dar los detalles, pero nos tomó, la primera vez que dos investigadores intentaron simular en una computadora el choque de dos agujeros negros, fue en 1964, es el año que yo nací. Imaginen, era una supercomputadora de la época, una supercomputadora que ocupaba un espacio del tamaño de este cuarto y que tenía menos poder de cómputo que cualquier celular que traigan en la bolsa. ¿Okay? Pero era lo mejor del 1964. Fue la primera vez que lo intentaron. Digo, lo intentaron porque el resultado no fue bueno, ¿okay? No se podía hacer. Y tardamos y tardamos y tardamos y finalmente la primera vez que pudimos simularlo de verdad bien, y ya que todo el mundo está de acuerdo en que sí es una simulación correcta del choque de dos agujeros negros, no de frente, sino en espiral, porque están en órbita, pierden energía y se acercan y chocan, como les había comentado hace rato de las estrellas de neutrones, fue en el 2005. Del 64 al 2005. Fueron 41 años tratando de resolver este problema. Es un problema muy complicado. Pero a partir del 2005 ya estamos convencidos que ya lo sabemos hacer, ahora lo puede hacer cualquiera. Ahora cualquiera que baje un código libre puede simular choques de agujero negro. No en su laptop porque requiere una supercomputadora, pero si tienen un clúster en su instituto, ahí pueden. Cualquiera puede. Y esta les voy a enseñar, esta es desde del 2007, perdón, son dos agujeros negros. Lo que ven aquí es una representación diferente. Aquí están viendo como la intensidad de la gravedad, que en el centro del agujero negro es infinita, por eso ven esos picos. Y van a ver que esos dos agujeros negros, esos dos picos dan vueltas, dan un par de vueltas, chocan, se fusionan y tará, se acaba, ¿ok? No se ve muy impresionante. Nos tardamos 40 años. No se ve muy impresionante, pero tiene muchos más datos de los que se ven. Y no se ve muy impresionante porque no es una animación de Disney, es una simulación computacional de verdad. ¿Okay? Es una simulación, resolviendo las ecuaciones complicadísimas de la relatividad general. Y a partir de ahí les voy a enseñar esta otra gráfica. La de la izquierda no le hagan caso, es nada más como la trayectoria de uno de ellos. La de la derecha es la señal de ondas gravitacionales que produciría este choque de dos agujeros negros. En este caso son muchas órbitas. Y lo que ven es eso, una onda gravitacional que va aumentando en amplitud y en frecuencia. Es una cosa que llamamos en inglés un chirp. Chirp es la traducción al castellano, sería trinar, el trinar de un pajarito. Así, aumenta en amplitud y en frecuencia. Y de repente chocan los agujeros negros y se apaga, ¿ok? Ese es el resultado de la simulación que les acabo de enseñar, que nos tomó 40 años. Desde ese día, 2005, todos los que trabajamos en esta área tenemos eso básicamente tatuado en el cerebro y ya sabemos qué es, ¿ok? Eso es lo que tiene que pasar si chocan dos agujeros negros. Aquí nomás les voy a enseñar esto. También es bonito. La naturaleza a veces es más decente que otras veces. A veces la naturaleza es horrorosa, pero a veces es muy decente. Y lo digo porque las ondas gravitacionales no son sonido, no se hagan bolas, no son sonido, son perturbaciones a la gravedad que viajan por el espacio vacío a la velocidad de la luz. Pero las frecuencias de oscilación son de algunos pocos cientos de hertz a algunos pocos miles de hertz. Y son frecuencias que si fueran sonido, las podríamos oír, están en el rango auditivo humano. Entonces, si yo tomo esa señal y se la paso a una bocina, la bocina le da lo mismo de dónde viene la señal, si la señal era una cosa u otra, lo que va a hacer es reproducirla como sonido. Entonces, los podemos oír. Esa sí se oye, ok. Esos dos agujeros negros de aproximadamente 50 veces más solares chocando. Si yo tengo el detector y la señal del detector la conecto a una bocina y lo tuviera esa bocina o unos audífonos y tengo la suerte de que en ese momento chocan esos agujeros negros, yo la oiría eso. ¿Okay? Entonces, en principio se pueden oír, que es muy bonito. ¿Okay? Ahora sí, ¿cuáles fueron las detecciones? Ya nada más para terminar. Primera detección de ondas gravitacionales en la historia, 14 de septiembre de 2015.
aunque les digo, el anuncio fue varios meses después. Esta es la señal que vienen los dos detectores de Estados Unidos, el proyecto LIGO, que eran los únicos que estaban funcionando. LIGO Louisiana, el azul. LIGO Hanford, en rojo. Ruido, 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 y de repente algo que claramente no es ruido. Idéntico en ambos detectores, de hecho lo puedo empalmar. Este es el empalme de las dos. Están viendo lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Es aquello que ven en rojo, nada más que ahí está limpio. Aquí tiene ruido porque es un detector ruidoso. Los espejos vibran por otras cosas, no nada más por la onda gravitacional. Entonces hay ruido, pero dentro del ruido veo claramente una señal que es la misma en ambos detectores, que limpia es aquella roja. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es el choque, la señal que viene del choque de dos agujeros negros de aproximadamente 30 masas solares cada uno. De la amplitud, del tamaño, puedo deducir qué tan lejos estaban, 1.300 millones de años luz de distancia cuando chocaron, y de las frecuencias puedo deducir la masa, aproximadamente 30 masas solares. Cuando hicieron el anuncio, 11 de febrero de 2016, yo ya sabía que lo iban a anunciar, pero yo estaba en un avión y estaba a punto de despegar en el aeropuerto de la Ciudad de México porque iban con un congreso científico en Colombia. Entonces estaba en el aeropuerto, en la pista, ya nos habían dicho los sobrecargos apaguen sus celulares. Y yo, ¿qué mangos voy a apagar el celular? Están a punto de anunciar esta cosa. Entonces yo que escondiendo el celular. Y cuando anunciaron esto, la verdad, pues se me salieron las lágrimas, porque era algo en lo que yo personalmente había trabajado 20 años, había gente que estaba trabajando en esto 40 años. ¿Okay? Entonces se me salieron las lágrimas. Y no solo eso, viéndolo eso yo solito en la cabeza, cuando vi las frecuencias, dije, frecuencias, la escala, 0.3 segundos, 0.4 segundos. De aquí a acá es una décima de segundo. ¿Okay? Entonces, viendo esto, digo, 200, 300 Hz, y ya sabiendo cómo era, 50 más solares. Entonces, en la cabeza dije, dos agujeros negros de como 50 más solares. Bueno, no eran 50, eran 29, 36, pero no andaba yo tan mal. ¿Okay? Entonces lo hice así. Y les digo, se me salieron las lágrimas en el avión de lo que estaba yo viendo. Ya cuando uno hace el análisis con más cuidado, uno observa que son dos agujeros negros, analizando la señal, uno de 29 masas solares, uno de 36 masas solares, que chocan, se fusionan en un agujero negro grande, final de 62 masas solares. Si saben sumar, me llama la atención que nadie nunca hace la suma. Nadie me dice, no da, la suma no da la suma, ¿ok? 29 más 36 da 65. El agujero negro final tiene 62 masas solares. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esas tres masas solares? E igual a mc al cuadrado. Esas tres masas solares se convirtieron en energía pura. ¿Energía pura de qué? De las ondas gravitacionales. Energía pura de ondas gravitacionales. 3 veces la masa del Sol se convirtió en energía pura de ondas gravitacionales en menos de una décima de segundo. Piénsenlo un poquito. El Sol lleva brillando 5.000 millones de años y a la fecha no ha convertido ni siquiera el 1% de su masa en energía. Y vean toda la energía que nos da. Y en 5.000 millones de años no ha convertido ni el 1% de su masa en energía. Estos fueron 3 soles completos, convertidos en energía pura, en una décima de segundo. Es una cosa brutal. En el lenguaje que usamos los astrofísicos, momentáneamente fue el objeto más brillante en todo el universo. Pero para nosotros los astrofísicos, brillo quiere decir energía por unidad de tiempo, no necesariamente que se vea. No se ve, son agujeros negros. Esto no es brillante en luz, es brillante en ondas gravitacionales y esas no las veo con los ojos. ¿Okay? Entonces no se ve, pero en energía por segundo es lo más brillante en el universo. Esta es otra simulación hecha a posteriori de ese sistema. Se ve un poquito oscura, pero bueno, son dos agujeros negros, uno un poquito más grande que el otro. Ahora sí ven los agujeros, es una manera diferente de representar, es otra simulación. Y van a ver cómo en verde se ven las ondas gravitacionales cómo van saliendo, se acercan en espiral, dan varias órbitas, van emitiendo ondas gravitacionales, dan vueltas cada vez más rápido, se van acercando más y más, hasta que finalmente van a chocar, se fusionan en un agujero negro final, sale un último pulso de ondas gravitacionales y el agujero negro final se queda tranquilo. Entonces ahorita que digo, es un poquito lenta, pero ahí va. Más intensas, mayor frecuencia, chocan, agujero negro final, último pulso y se queda tranquilo. Esta es una simulación de ese sistema, es una simulación, ¿ok? Esto me lo voy a brincar, voy a un momentito lento. Y estas sí las quiero platicar también, nada más para terminar la charla. Me quedan como 2 o 3 transparencias. Eso fue el 2015, ¿ok? Y esa observación es el motivo del Premio Nobel de Física 2017, esa, ¿ok? Pero en el 2017 se detectó otra cosa muy interesante. Bueno, a la fecha se han detectado muchas, ¿ok? Esa fue la primera, pero fue en el 2015, hace casi 10 años. A la fecha se tienen detectadas en artículos científicos publicados, arbitrados en revistas científicas, hay como 100 detecciones, 90 y tantas, pero las máquinas siguen encendidas, nada más que no han sacado todos los datos y están detectando cosas hoy del orden de 1 o 2 veces a la semana. Entonces, al día de hoy debe haber más de 200 detecciones.
Nada más que publicadas formalmente 90 y tantas, pero seguramente hay otras más de 100, 150 que ya han visto, pero que no han publicado. Pero una de ellas particular fue bien interesante. En el 2017, el 14 de agosto de 2017, ocurrió una detección muy diferente, muy distinta. Esta es otra manera distinta de ver la onda gravitacional, es lo que llamamos un mapa de tiempo-frecuencia. De aquí para acá es el tiempo, de aquí para acá es la frecuencia y el color me dice la intensidad. Entonces, en el tiempo va subiendo, quiere decir que va aumentando la frecuencia y como se va poniendo más amarillo, va aumentando la intensidad. Es un típico chirp, como les decía, aumentan frecuencia, aumentan intensidad. Y en este momento donde desaparece, es que ahí se chocaron los dos agujeros negros, los dos objetos y se fusionaron. Chocaron estos dos objetos, que es esta línea negra. ¿Okay? Pero cuando uno ve esta frecuencia, igual que en la anterior, analizando las frecuencias y eso uno deduce las masas, cuando uno hace lo mismo aquí, sale muy distinta. Aquí resulta que estos dos objetos tienen masas de menos de 2 veces la masa del Sol cada uno. Son más chiquitos. Parece que los otros tenían 30 veces la masa del Sol. Estos tienen menos de 2 veces la masa del Sol. Y menos de 2 veces la masa del Sol no son agujeros negros. No hay agujeros negros así de chiquitos. Son estrellas de neutrones. Este fue el choque de 2 estrellas de neutrones. Hasta el momento es el único que se ha visto, pero es muy impresionante. Y es muy diferente. Cuando chocan 2 agujeros negros, la propiedad fundamental del agujero negro es que es negro. No se ve, no emite luz. No se ve. Detecto las vibraciones de los espejos y puedo deducir lo que pasó, pero no lo veo en luz. Pero cuando chocan 2 estrellas es muy distinto. Las estrellas son gas. Cuando chocan es una explosión brutal, que sí se tiene que ver. ¿Okay? Entonces mandan un anuncio a todo el mundo diciendo, alguien, detectamos esto, creemos que fue el choque de 2 estrellas, ¿alguien vio algo? Los primeros que responden son los científicos encargados de un satélite en órbita, se llama el satélite Fermi, que es un satélite que detecta destellos de rayos gamma. En el espacio de repente hay explosiones de rayos gamma, nadie entiende por qué muy bien, tenemos algunos modelos, pero nadie sabía muy claro qué es lo que estaba pasando. De hecho, cuando se descubrieron los primeros de estos destellos de rayos gamma en los 70s, los gringos pensaron que eran explosiones nucleares de los rusos y al revés, ¿no? Después se dieron cuenta que no era cierto, que esto venía del espacio, que son eventos astrofísicos violentos que producen rayos gamma. Este satélite detecta estos destellos de rayos gamma y nada, de repente, ¡pum!, un destello de rayos gamma 2 segundos después de cuando ellos dicen que chocaron las 2 estrellas. 2 segundos después hay un clarísimo destello de rayos gamma. Pregunta, ¿dónde? Y el problema es que los detectores de ondas gravitacionales lo que hacen es oscilaciones de los espejos. No te dicen de dónde vino la señal. Si tienes uno, no tienes ni idea. Si tienes 2, puedes triangular porque la señal llega ligeramente antes a uno que al otro. Porque la señal viene así, le pega primero a uno, luego al otro, va a la velocidad de la luz. Entonces, usando ese hecho, puedes triangular y decir más o menos por allá cómo funcionan nuestros oídos. ¿Okay? Si yo tuviera solo un oído y hay una explosión, no les puedo decir dónde fue. Si tengo 2, mi cerebro hace este cálculo solitos en que de manera inconsciente les digo, pues fue por allá. Porque tengo 2, entonces llega el sonido primero a uno y luego al otro y el cerebro solito me dice más o menos por allá. ¿Okay? Aquí es lo mismo, entonces digo más o menos por allá y esta es la bananita verde, es lo que me dicen estos dos detectores de Estados Unidos, más o menos en esa bananita, en algún lugar del cielo, en esa bananita, pero es una bananita muy larga, esa es la esfera celeste. ¿Okay? Y este otro rayos gamma tampoco. Los rayos gamma tienen tanta energía que tampoco producen imágenes como estamos acostumbrados con una cámara. Tienen tanta energía que queman todo. Entonces, no hay manera de enfocarlos bien. Entonces, se enfocan como unas placas metálicas y medio se enfocan, pero no se enfocan muy bien. Entonces, también te dicen, pues, ¿dónde está el rayos gamma? Por ahí. Pero exactamente dónde, no sé. Pero se ven que se superponen, ¿no? Entonces, se superponen, seguramente sí es lo mismo. Entonces, ahora sí, todo mundo que tenga un telescopio óptico, que vea luz normal, apúntenlos para allá. Y todo el mundo apuntó sus telescopios y el primero que pudo apuntar su telescopio fue un telescopio en Chile, que no era muy grande, y lo malo es que en esta región hay miles de galaxias. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues ni modo de una en una. Toma esta foto y esta foto y esta foto y ve toda la noche tomando miles de fotos. Encontraron esta galaxia a la que le habían tomado una foto unos meses antes, es la foto de la galaxia unos meses antes. Estas rayitas vertical y horizontal, no le hagan caso, son rayitas puestas a mano para decir fíjate aquí, ¿ok? Pero aquí dice fíjate aquí y no hay nada. Y aquí en cambio dice, fíjate ahí, y ahí hay un puntito brillante. Este es de esa noche y esta eran varios meses antes. Aquí hay un punto brillante que no estaba. Es una explosión. Ya habiendo localizado la galaxia, al otro día le dijeron al telescopio espacial Hubble apunta para allá. Y esta es la foto del telescopio espacial Hubble de la misma galaxia, mucho más bonita. Es la misma galaxia y este es el puntito que no estaba ahí antes. Este punto amarillo. Es una explosión brutal que ocurrió ahí, lo que llamamos una kilonova. Es diferente a una supernova, es una kilonova y esta kilonova es el choque de 2 estrellas de neutrones. No es una estrella que explota, es 2 estrellas que chocan. 2 estrellas de neutrones que chocan. Todo el mundo apuntó sus telescopios para allá, todo el mundo hizo todos los análisis que pudieran hacer. El artículo original
que habla de los análisis de esta observación tiene 4.000 autores. O sea, la hoja de autores es mucho más grande que todo el artículo. 4.000 autores. Para que se den una idea, vivos profesionales trabajando el día de hoy, astrónomos en todo el planeta Tierra, no llegan a 40.000. Estos son 4.000 de ellos. Más del 10% de todos los astrónomos vivos en el planeta Tierra son autores de ese artículo. Es impresionante. Y se hicieron análisis de todo, pudieron seguir esta observación durante varias semanas. Claro, se fue apagando, como hacen las explosiones, se van apagando con el tiempo. Identificaron líneas de emisión de metales pesados, que esto es bien interesante. Ustedes no sé si sepan de dónde vienen los elementos de los que estamos hechos nosotros, los elementos de la tabla periódica. En el origen del universo, en la gran explosión, al inicio lo único que hay es protones y electrones sueltos y se combina y eso es hidrógeno, no hay otra cosa. Pero las temperaturas son tan altas durante la gran explosión que se puede fusionar para formar helio. Entonces se forma helio en la gran explosión. Entonces, más o menos, ya los cálculos teóricos nos dicen que 75% de la materia del universo es hidrógeno después de la gran explosión, como 25% es helio, un chirris de litio, menos de 1% de litio y ya. Ningún otro elemento de la tabla periódica se forma en la gran explosión. Hidrógeno y helio, básicamente. ¿De dónde salen todos los demás? Se forman en el centro de estrellas. Los procesos de fusión nuclear en el centro de las estrellas fusionan helio a carbono, carbono a oxígeno, etc. Se van formando todos los elementos pesados en el centro de las estrellas. Y uno dice, ¿y cómo es que acabaron aquí? Es que la estrella al final de su vida explota, una supernova, y eso desparrama por toda la galaxia estos elementos pesados y a partir de ahí luego se forma el sistema solar. ¿Okay? Pero hay un problema. El problema es el hierro. El hierro es un callejón sin salida. Las reacciones de fusión nuclear son exotérmicas, es decir, generan energía hasta el hierro. Del hierro para allá, las reacciones de fusión nuclear son endotérmicas, pierden energía. Por eso, cuando tenemos en los reactores nucleares, los de uranio, usamos fisión para obtener energía, rompemos el uranio, y en cambio, para el hidrógeno es fusión. La fusión es efectiva solo hasta el hierro. A partir del hierro ya no. Y entonces lo que pasa es que en el centro de las estrellas se acumula hierro hasta que la estrella muere y explota. Y entonces pregunta, ¿y de dónde salieron todos los elementos de la tabla periódica más allá del hierro? Los más pesados. ¿De dónde salen? Y la respuesta que se ha tenido hasta ahora era, bueno, durante la supernova. La supernova es tan violenta que se encuentran núcleos de hierro a tales velocidades y se fusionan. Aunque pierdan energía, no importa. Vienen rapidísimo y se fusionan y ahí se generan cantidades de elementos más pesados más allá del hierro durante la explosión de la supernova. Suena muy bien, pero cuando uno hace la talacha de los cálculos, en serio no da. No da. No da en el sentido de que en la Tierra hay metales pesados, como oro y platino en particular, en abundancias mucho mayores de lo que uno puede explicar a partir de esta supernova. No se puede explicar. Esto sí lo explica. Son dos estrellas de neutrones que chocan, y aquí son esencialmente dos núcleos atómicos del tamaño de una ciudad que chocan y se despedazan. Entonces el proceso es inverso. En lugar de querer que dos núcleos de hierro se encuentren y formen núcleos más pesados, aquí tengo un núcleo atómico del tamaño de una ciudad y se despedazan pedazos chiquitos y algunos de esos pedazos son los elementos, los metales pesados, y aquí sí dan las abundancias. Entonces, esto nos explica de dónde vienen las abundancias de elementos pesados como oro y platino. Se calcula que en este mismo evento se produjeron como 5 veces la masa de la Tierra, nada más de oro. 5 veces la masa del planeta Tierra en oro. Pues uno diría, vámonos para allá, ¿no? Pero son 130 millones de años luz, tampoco lejos. ¿Okay? Y esta sí es una animación, esta no es una simulación de computación, esta sí es una animación tipo Disney de ese sistema. Dos estrellas de neutrones que chocan, sacan ondas gravitacionales, explotan, y hay toda una nube de elementos saliendo. ¿Okay? Esta sí es una animación tipo Disney, tiene esta música. ¿Okay? Bueno, ahí le voy a parar. Entonces, más les pongo el resumen. Las ondas gravitacionales se predijeron hace 100 años, las predijo Einstein mismo. Durante décadas hubo muchos debates si existían, pero finalmente eso se resolvió y la primera detección directa fue el 14 de septiembre de 2015. A la fecha, les digo, tienen alrededor de 100 detecciones confirmadas publicadas, pero seguramente hay más. Fue motivo del premio Nobel de estas 3 personas, Rainer Barr, Larry Babbage y Kip Thorne. Y es el inicio de una nueva astronomía, una astronomía en ondas gravitacionales. Hasta 2015 observábamos el universo en luz. Muchos tipos de luz diferentes, porque las ondas de radio son luz, la luz visible, infrarroja, etcétera, rayos X, todo eso es luz, diferentes tipos de luz. Veíamos el universo con luz, pero no en ondas gravitacionales. A partir del 2015 lo vemos en ondas gravitacionales. Y las ondas gravitacionales de alguna manera son más parecidas al sonido, porque son vibraciones del espacio-tiempo más que imágenes. Entonces, de alguna manera es como si hasta el 2015 tuviéramos una visión cada vez mejor del universo, pero estábamos sordos.
Y del 2015 a la fecha ya no estamos sordos, ya podemos oír al universo en ondas gravitacionales. Y bueno, ahí les voy a dejar. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, ¿qué significa para el universo que choquen dos agujeros negros o que choquen dos estrellas produciendo tal cantidad de energía? O sea, esa energía, ¿a dónde va o cómo Se desparrama en ondas gravitacionales, en ese sentido se pierde, son ondas gravitacionales que se desparraman por el universo. ¿Sí? Y son muy débiles, o sea, muy cerca son intensas, pero se van diluyendo con la distancia, como el sonido, y a cierta distancia ya las puedes ni detectar, se desparraman. Sí, no, esa es energía que en ese sentido si quieres se pierde, ¿no? El sistema la emite y se va, ¿no? Igual que la luz del sol, eventualmente se pierde. Aquí no es muy útil porque estamos muy cerquita, pero si estuvieras muy lejos del sol, pues ya no es un puntito, ¿no? Sí. ¿Y qué haces con el espacio cercano? Sí, Hay orden. A ver, yo tengo preguntas. ¿Sí? Ok. A ver, yo te voy a hacer tres preguntas. Okay. Una es, ¿tanta tecnología para qué? O sea, cuando dices tú hacer estos super láseres, Sí. obviamente se da dinero porque algo se usa sirve para un poquito y más allá, ¿o no? En principio no, o sea, siempre habrá, si tienes un mejor láser lo podrás usar en otras cosas, o sea, de rama tecnología puede haber, pero no es la razón por la que se hace, ¿no? La razón por la que se hace es simplemente entender que hay afuera. Pero no deriva a que ahora... Seguramente sí, estos láseres más poderosos, los sistemas de vacío tendrán aplicaciones, pero no es la razón por la que... localmente en el sentido de que vas a tener gente trabajando ahí, sí. O sea, por eso es lo que la gente se los pelea a estos proyectos, ¿no? Porque si ya tienes el dinero, el lugar se lo pelean. Yo quiero que sea aquí, ¿por qué? Porque me vas a traer dinero y voy a poder poner gente a trabajar. Entonces, pero ¿por qué les dieron el dinero? No es por eso, ¿no? O sea, el dinero pues sí viene por conocer, por entender. Si hay derrama tecnológica, pues qué bueno, pero no es el motivo por el que se hace, ¿no? Oye, y a ver, un poco, ¿cuáles son las nuevas preguntas? Porque dices, bueno, ya no somos sordos. Sí. ¿Cómo entendemos ahora el universo a partir de que ya no somos sordos y hacia dónde vamos? Bueno, preguntas hay, ahorita que sean esas observaciones, primero es cuántos de estos sistemas hay, dónde están localizados, hacer estadística de sistemas de colisiones de agujeros negros, en qué galaxias están, qué tan pronto en el universo se formaron. Entonces te ayuda a entender qué tan pronto se formaron las primeras estrellas y se formaron los primeros agujeros negros. Y entonces esa estadística de dónde están esos sistemas, etcétera, de poblaciones, pues es algo que están estudiando ahorita, ¿no? Con las estrellas de neutrones, si ves más de estos, es muy interesante porque podrías empezar a tratar de entender la ecuación de estado de una estrella de neutrones. O sea, no conocemos la ecuación de estado bien de un conjunto de una estrella de neutrones que tiene el tamaño de una ciudad y que es un núcleo atómico. No podemos reproducir esos sistemas en el laboratorio. Entonces, saber la ecuación de estado de una estrella de neutrones es una incógnita, no las conocemos bien. Entonces, este tipo de sistemas nos podrían ayudar a partir de lo que vemos, irnos para atrás y tratar de decir qué tipo de ecuación de estado podría haber producido estos resultados. Entonces, aprender la ecuación de estado de la materia neutrónica es una pregunta muy interesante. Otras cosas, los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias existen, qué tan seguido chocan, si chocan, en qué ambientes están. Entonces, eso es algo que se está buscando. Con eso se va a mandar al espacio, LISA. La idea es que pueda observar choques de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Estos no pueden, porque no dan las frecuencias. Esos sistemas de agujeros negros supermasivos tendrían frecuencias muy bajas, de milihertz o así, y estos detectores terrestres no pueden detectar esas cosas por el movimiento sísmico de la Tierra. Entonces, podrías estudiar poblaciones y formación de agujeros negros supermasivos. Y otra pregunta bien interesante es si el origen del universo, si la gran explosión produjo ondas gravitacionales, y eso nos daría un fondo cósmico de ondas gravitacionales, igual que el que tenemos de ondas electromagnéticas. Si eso existe, no sabemos, y si existe, cuáles son sus propiedades, y eso nos permitiría entender si es que existe, por ejemplo, la teoría de la inflación dice que tiene que existir un fondo cósmico de ondas gravitacionales con ciertas intensidades. Entonces, si lo ven, confirma inflación, si no lo ven, al revés, inflación no hay problema. Entonces, en ese sentido nos va a ayudar, porque las ondas electromagnéticas que vemos, la radiación de fondo electromagnética que vemos no se produjo en la gran explosión. Se produjo como 400 millones de años después de la gran explosión, que es cuando el universo se hizo transparente, porque antes el universo estaba ionizado. Y cuando está ionizado, las ondas electromagnéticas no atraviesan, es opaco.
Entonces, cuando vemos la radiación cósmica de fondo electromagnética, vemos 400 millones de años después de la gran explosión. Pero las ondas gravitacionales casi no interactúan con la materia. Entonces, con ondas gravitacionales podríamos ver fracciones de segundo después de la gran explosión. Entonces, eso nos ayudaría a acercarnos más y ver si, por ejemplo, la inflación es correcta, etc. Y desde luego, a lo mejor aparecen cosas que no sabemos. En alguno de estos momentos, hasta ahorita no han detectado una explosión de supernova en ondas gravitacionales, pero a lo mejor en el momento que detectan una, tendría que ser cerca y te podría ayudar también a entender cómo son las supernovas, ¿no? Entonces, y a algún momento puede aparecer ahí una señal que nadie entiende, que sería bien interesante, ¿no? Hasta ahora no ha pasado. Pero... Aide y Víctor. O Víctor y Aide. Con la mano. Víctor, Aide, Lev. Charlie, perdón. Pero te metiste, pues ese es el problema, generaste de eso. Pero va Víctor, va Aide, Charlie y Lev. Así la hacemos. No te enojes, Charlie. Yo tenía un par de dudas que tienen que ver con lo que narraste ahí a lo largo de la presentación, y a lo mejor son completamente de la ignorancia, ¿no? Debo de confesar que soy fan de Miguel y mi familia les gusta muchísimo ver sus conferencias, lo disfrutamos demasiado. Y una de esas es precisamente esto que decías, ¿por qué no pueden colisionar los agujeros negros? Bueno, sí colisionan, pero en espiral. Son agujeros negros que nacieron juntos en un sistema de dos estrellas. Esas estrellas al final de su vida, seguramente primero una y eventualmente la otra, pero explotaron en supernovas y en el centro quedó un agujero negro. Entonces acabas con dos agujeros negros que provienen de estas dos estrellas que ya estaban en órbita. Y entonces siguen en órbita y poco a poco, a lo largo de muchos millones de años, se acercan hasta que eventualmente chocan. Y lo que nosotros vemos son nada más las últimas fracciones de segundo de ese proceso de cientos de millones de años. Así sí pueden ser. Dos agujeros negros que se encuentren así de casualidad en el universo, no va a pasar nunca, porque el universo es muy grande. Y los agujeros negros son chiquitos, entonces no hay manera. O sea, estadísticamente puedes hacer un cálculo y te vas a dar cuenta que en toda la historia del universo no debe haber pasado nunca. No ha dado suficiente tiempo para que dos agujeros negros de casualidad se encuentren. Pero el espacio es muy grande y un agujero negro es chico. Un agujero negro con la masa del Sol tiene el tamaño de ciudad universitaria. Entonces, para que se encuentren estos en medio de la galaxia no va a pasar nunca. Entonces, pues chocan porque nacieron juntos. Y cuando hablas de que el universo estaba ionizado, digo, pero no voy a ver de dónde venía toda esta ionización. Y si hay, digamos, si antes de ese Big Bang pudo haber otro. Eso no sabemos. Bueno, ¿de dónde viene la ionización? Es al revés, ¿no? El universo nació ionizado porque las temperaturas eran altísimas. Después de la gran explosión, las temperaturas eran de cientos de millones de grados. Entonces ahí todo está ionizado. Hay protones, electrones y neutrones sueltos, ¿no? Los átomos se formaron después, cuando la temperatura bajó. Y entonces ya se podían formar los átomos. Entonces, digamos, si los átomos vienen después. Originalmente no había átomos. ¿De dónde sale la gran explosión? Nadie sabe. ¿Qué pudo haber pasado antes de la gran explosión? Nadie sabe. Es una de las preguntas abiertas. Hay muchas propuestas, pero de momento no tenemos maneras de probarlas. Una de las propuestas es que la gran explosión venga o sea, que la expansión del universo venga de un universo anterior que se colapsó y hubo una especie de rebote. Lo llamamos un rebote, ¿no? Se colapsó y eso volvió a explotar. Es un rebote. Es una propuesta muy seria que se ha estudiado en lo que llamamos gravitación cuántica, pero no está demostrado, ¿no? Entonces ahí no sabemos qué pasó. ¿Qué originó la gran explosión? No lo sabemos. Ahí nuestras teorías fallan. Estamos hablando de campos gravitacionales prácticamente infinitos, temperaturas infinitas, de ahí nuestra teoría falla. Nuestras teorías funcionan bien, ya gravitación, mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, física nuclear, relatividad general, a partir de unas fracciones de segundo después de la gran explosión. Digamos si quieres un segundo. Alrededor de un segundo después de la gran explosión, nuestras teorías funcionan muy bonito. Antes, no. Las primeras fracciones de segundo de propuestas, como esto que le comentaba Gisela, la inflación es una propuesta que dice que en las primeras fracciones de segundo el universo se expandió de manera exponencial, muy rápido, y luego se frenó. Y eso requiere de un tipo de energía diferente, una cosa que llamamos un campo de inflación, un campo inflatón que le dice. Pero eso es una propuesta también que no está demostrada. Es una propuesta bonita, que tiene propiedades bonitas, pero no está demostrada. Entonces, nuestras teorías físicas en las que de veras creemos de veras bien, son válidas como de partir de un segundo de la gran explosión para adelante. Sí, yo tenía varias que también son, bueno, primero agradecerte, es como muy apasionante oír de estas cuestiones porque
pues sí, es como totalmente descentrarnos de lo que hacemos, pero también creo que en el fondo hay como resonancias, y voy a usar además la palabra justo respecto a ciertas cuestiones que nos interesan. Pero una primera es, al final tú cierras tu resumen señalando que es el inicio de la astronomía multimensajera. Sí. Y digamos, es una duda, pero también preguntaría, ¿qué es lo que se comunica? O sea, estas ondas gravitacionales, esta energía dispersada si estamos hablando de mensajes, ¿cuál es el contenido? Bueno, lo que me refiero, por ejemplo, con la astronomía multimensajera es que ahora ves un mismo fenómeno astronómico de muchas maneras diferentes. No solo con luz, lo puedes ver con luz visible, con rayos X, con ondas de radio, con ondas gravitacionales, y tienes suerte hasta con neutrinos, y todo es el mismo, y lo viste de muchas maneras diferentes. Por eso es multimensajero, porque te llegan mensajes de muchas maneras diferentes del mismo sistema físico. Y es un fenómeno, lo que estamos viendo son fenómenos que además también llamamos fenómenos transitorios. O sea, ahora sí que durante miles de años la gente pensaba que el universo era estático. Y no es estático, nada más que muchas cosas pasan muy lento, pero hay cosas que pasan muy rápido, como estas, una explosión de una supernova, un choque de dos estrellas, son transitorios muy violentos, muy rápidos, y esos son los que estamos ahora estudiando, ¿no? El cielo transitorio, con todo este tipo de sistemas, ondas gravitacionales, rayos X, rayos gamma, neutrinos si se puede, pero eso todavía no ha sido terriblemente exitoso, pero de muchas maneras diferentes ver estos eventos más puntuales, ¿no? Que son muy violentos pero muy puntuales. Y eso nos enseña pues, cómo funciona el universo, cómo mueren las estrellas, cómo se forman estos sistemas, cómo se forma un agujero negro, al revés, cómo se forman los metales pesados. Entonces, esas son las cosas que estamos ahora aprendiendo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, tú dirías que teóricamente hay esta correlación entre agujeros negros y ondas gravitacionales. Bueno, sí, en el sentido de que el agujero negro es el objeto con gravedad más intensa, son los objetos con gravedad más intensa del universo. Entonces, si dos agujeros negros checan, la perturbación de la gravedad es muy fuerte y entonces por eso produce ondas gravitacionales muy intensas. Pero en principio cualquier sistema gravitacional que tenga, donde la gravedad se altere de manera fuerte, va a producir ondas gravitacionales. Lo que pasa es que el agujero negro es el mejor en ese sentido, que las produce más fuertes, ¿no? Entonces por eso nos interesaba ver estos, ¿no? El agujero negro más es un sistema muy, muy limpio. Aunque suena raro porque suenan que son objetos exóticos, los agujeros negros son sistemas muy limpios porque no tienen, es nada más puro espacio. Un agujero negro no está hecho más que de espacio curvado y ya, no hay nada más. Mientras que una estrella está hecha de gases y de fluidos y de plasmas. Entonces la gente que estudia estrellas, nosotros nos burlamos un poco y decimos que están haciendo gastrofísica en lugar de astrofísica. Porque gastrofísica, porque son gases y fluidos y plasmas, y eso es complicadísimo, eso es una estrella. Un agujero negro no tiene nada de eso, es muy limpio. Entonces, como es muy limpio, también es muy fácil estudiarlos. Pero no es limpio porque no podemos entrar, o... Bueno, el agujero negro lo que nos interesa es lo que está afuera. Lo que está adentro, pues no nos podemos comunicar con lo que está adentro, ni ver lo que pasa adentro. Nuestras teorías sí nos dicen qué es lo que va a pasar dentro, pero pues no lo podemos comprobar, pero no podemos entrar. Pero nuestras teorías nos dicen que dentro del agujero negro no hay nada más que una singularidad en el centro con un campo gravitacional infinito y que cualquier cosa que caiga acaba ahí. Eso es lo que dicen las teorías que tenemos. Pero qué pase adentro en realidad no nos importa, lo que vemos de fuera, lo que pasa afuera, ¿no? Del agujero negro. Y una cuestión, bueno, son dos nada más, ¿ya? Digamos que naturalmente podemos ver, digamos, la cuestión de la gravitación en las mareas, o sea, en el mar, sí, digamos, ¿no? Y justo por esta influencia gravitatoria entre la Tierra y la Luna. Y no lo han visto ahí, o sea, no han intentado tener como esta relación, pues porque incluso cuando dices ondas, pues pienso en olas, ¿no? O sea, como ese mismo sentido de movimiento, digamos, como por analogía, en fin, pero no sé si las ondas son como las olas, digamos. Sí, las ondas son una cosa que oscila, y en este caso lo que oscila es el campo de gravedad. La gravedad, en lugar de ser perfectamente uniforme, está oscilando, un poco más intensa, un poco menos intensa. La oscilación es pequeña, pero es una oscilación que se nota, ¿no? Que se puede medir en este caso, pero es una oscilación muy pequeña. Pero justamente sí son, o sea, es lo mismo que las mareas. Estas ondas de gravedad son mareas, son una marea muy chiquita que en lugar que está produciendo la Luna, la produjeron estos dos agujeros negros que se tocaron lejísimos y que llegó hasta acá, pero es una marea, nada más que justamente es porque la marea lo que le hace a la Tierra es la deforma, la Luna le forma a la Tierra y por eso están las mareas. Y aquí es lo mismo, la onda gravitacional deforma estas cosas, les hace así. Entonces justamente una onda gravitacional está hecha de fuerzas de marea, pero fuerzas de marea chiquititas y que no las produjo la Luna, vienen de este sistema lejísimos, ¿no? Y que están oscilando. Tiene que ver con algo que, digamos, yo más bien he leído en otro lado,
Pero y esta cuestión de hablar de sistemas no ergódicos, o sea que hacemos muchos cálculos, modelizaciones de lo que puede pasar en los sistemas físicos, pero digamos, no tenemos esta capacidad de predecir todos los estados posibles de eso, ¿no? Es decir, es tan grande, o no sé en qué términos saben ustedes, Sí. es como el infinito, y entonces pues trabajamos bajo esta lógica mucho más, bueno, de historicidad, al hablar de plantear estas modelizaciones como posibilidades, pero que efectivamente es justo un poco lo que le contestabas a Víctor, no necesario, bueno, esto de no puede, o es casi estadísticamente imposible que pase el encuentro de dos agujeros. En ese sentido, es como, o sea, la pregunta es, nos puede, y con eso cierro, que es la siguiente, pero, o sea, nos puede sorprender el universo saliéndose de la dinámica que ustedes han pensado que hace, y la otra es que esto también me pareció muy interesante, digamos, lo trataste como al final, pero en el sentido de los elementos, ¿no? Y sí puede surgir, digamos, estamos a veces descubriendo supuestamente nuevos elementos, que además cada vez son más ligados a los nuevos desarrollos tecnológicos. De hecho, decías algo que a mí me sorprende, que en esta gran explosión solo había, digamos, hidrógeno, helio y algo de litio. Y el litio, obviamente, hablar de litio nos pone así como en los conflictos geopolíticos del mundo actual. Entonces, y decir, pues atravesado es nuevas tecnologías. Bueno, en estas cosas difícilmente, o sea, por ejemplo, lo que decías del ergódico es otra cosa, porque el ergódico aplica sistemas con muchos trillones de cuerpos, estos son solo dos, entonces ahí podemos predecir bastante bien lo que pasa, pues ahí no hay mucha duda en la estadística. Que pudieran producirse elementos muy pesados más allá de los que conocemos, seguramente sí, pero hasta lo que sabemos hoy en día y lo que producimos en los laboratorios nucleares, mientras más pesados son, el elemento más inestable es. Los elementos muy pesados, más allá del uranio y del plutonio, tienen vidas medias a veces de fracciones de segundo. Entonces, si se pusieran estos núcleos excesivamente pesados, mucho más allá de la tabla periódica en estas explosiones, seguramente sí, pero durarían fracciones de segundo, entonces no serían estables. Sería muy interesante si aparece alguno, pero hasta ahora no ha pasado. Siempre está la hipótesis, o más que hipótesis, digamos, la esperanza de la gente que hace física nuclear, que a lo mejor allá lo que llaman islas de estabilidad, donde hubiera elementos mucho más pesados que los que conocemos que sí sean estables. Podría pasar, pero hasta ahorita no los hemos detectado, ni aquí tampoco. Ahora, si llegara a detectarse, sería interesantísimo. Charlie. Yo nomás quiero saber qué sucede con el espacio en el entorno del choque del Las distorsiones de ahí de la geometría del espacio son muy fuertes, son brutales. Si tú estuvieras ahí en medio, te va a estar. Que ponen del sol y que está así hundido en el espacio, o sea, hay que fracción de más. Pues son dos cosas que están hundiendo el espacio, cada uno son dos pozos, y están esos dos pozos moviéndose, entonces en este patrón espiral de esta perturbación, como ya más que un pozo, lo que tienes como unas colas espirales que se van moviendo alrededor cuando se mueven, en donde la curvatura aumenta, y cuando chocan simplemente se fusiona, esos dos pozos se convierten en uno más grande, más profundo. Pero es lo que pasa con la curvatura del espacio-tiempo, o sea, es más o menos la misma idea, ¿no? Pero, y sí, las ondas gravitacionales son eso, son estos dos pozos moviéndose, y detrás de ellos viene como esta cola que va siguiendo de una perturbación en la gravedad, un pequeño pozo, un pequeño valle en la gravedad, ¿no? Que se va moviendo hacia afuera en espiral, donde está más curvado que en otros lados, y esa es la onda gravitacional, justamente. Cuando me comenzaste a plantear las dos grandes preguntas, una era cómo se generaban las ondas y otra era cómo poderlas medir. Y entonces quisiera como terminar de entender dos cosas que tienen que ver una con la parte del final. Es, cuando nos enseñan electricidad, pues usted habla mucho de las propiedades del electrón y cómo se mueve respecto al campo magnético. Y entonces, yo me acuerdo cuando estudiaba física hace muchos años, te hablaban de, pues esto, de las propiedades de partículas que te explican los campos electromagnéticos y la ausencia de un análogo en el caso de la gravedad. Entonces, vamos a hacer primero entender un poquito por qué tiene que haber esa oscilación entre masas, y si es eso, las masas como que al final es una propiedad muy macro, no es una propiedad micro como es en los, pues sí, en los quarks o las cositas chiquititas, pues la masa es una cosa. Y igual cuando dijiste, además, entiendo esta idea de la masa de la Ciudad de México en un núcleo atómico es de la estrella de neutrones, lo que
¿caché bien? La masa de la Ciudad de México, no. La estrella de neutrones es la masa del Sol en un objeto del tamaño de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, es muy chiquito, ¿no? Todo, ¿verdad? Uno sí es eso, ¿no? Y dos, luego hablaste de la simetría, que a mí me llamó la atención una parte de la primera simulación, que a lo mejor es producto de ella. Aunque era, entiendo, hacía 180 grados, después parecía como que giraban sobre sí mismos y estaba divertido. Pero, no, pero la otra parte es, en esta idea, porque al final para poderla medir, pues estás buscando algo que tiene una cierta asimetría, ¿no? Las cosas que están girando entre sí. Y esa supuesta ondas gravitacionales de fondo, para poderse detectar, tendría que haber habido una cierta asimetría. Y uno siempre se imagina, bueno, si te entendí bien, pues el Big Bang se lo imagina como una... Ya sé que a lo mejor no es una analogía correcta, pero se lo imagina uno muy esférico. Entonces tendría que haber tenido una cierta asimetría para que se pudiera detectar esa onda gravitacional de fondo, ¿se entiende bien? Sí, dijiste hay muchas cosas. A ver, la masa, la gravedad la produce igual que la electricidad la producen las cargas eléctricas, la gravedad la produce la masa, son los átomos de Newton. Hoy en día no es solo la masa, sabemos, porque como masa y energía son equivalentes, cualquier concentración de energía en principio produce gravedad. No tiene que ser solo masa, o sea, un campo eléctrico produce gravedad porque tiene energía. Pues cualquier concentración de energía produce gravedad, y las partículas tienen energía, tienen masa, o sea, un electrón tiene masa, un protón tiene masa, y esas masas en principio producen gravedad. Lo que pasa es que la gravedad que produce un electrón es absolutamente despreciada, chiquita, que no la puedes ni medir, pero cuando son muchos, pues sí, ¿no? Entonces, cuando son muchas partículas, muchos átomos, tienes gravedad. Entonces, pero lo que produce la gravedad es la masa o la concentración de energía, hasta donde sabemos hoy en día. Esa fue una de las cosas que mencionaste. La otra cosa que mencionaste es lo que giraban esos cuando se encontraban, es trampa. O sea, cuando chocan dos agujeros negros de frente, nada gira, pero cuando se hizo la simulación, la persona que hizo, una cosa es hacer la simulación, que es los cálculos en la supercomputadora, y otra cosa es hacer la visualización, que es tomas esos cálculos y los proyectas en una pantalla para que se vean bonitos. Y la persona que hizo la visualización, en ese caso, le pareció divertido ver como si estuviera uno en una nave espacial dándole la vuelta al sistema. Entonces, están chocando así, pero yo estoy dando la vuelta en mi nave espacial viéndolo así. Entonces, cuando lo veo así, pues parece que giran, pero en realidad no están girando. O sea, es un efecto de la visualización metido a mano a propósito. Luego, lo otro que es el Big Bang, sí. O sea, el Big Bang sabemos que en gran escala fue muy homogéneo. No tanto esférico, hablamos de homogeneidad e isotropía. Igual en todas direcciones, igual en todos lados. Muy isotrópico y muy homogéneo. Pero no perfectamente isotrópico y perfectamente homogéneo. Si hubiese sido perfectamente isotrópico y homogéneo, no estaríamos aquí. El universo seguiría siendo isotrópico y homogéneo hoy. El hecho es que no lo es. Hay planetas, hay estrellas, hay piedras, hay galaxias. Entonces hay inhomogeneidades en el universo que se formaron a partir de pequeñas inhomogeneidades en el Big Bang. El Big Bang no era completamente homogéneo isotrópico. Tenía pequeñas perturbaciones que vienen de efectos cuánticos. O sea, la mecánica cuántica justamente te dice que no hay nada puede ser perfectamente homogéneo, hay fluctuaciones. Y estas oscilaciones, fluctuaciones cuánticas, en el origen del universo había fluctuaciones cuánticas. Esas fluctuaciones cuánticas fueron la semilla de la que eventualmente se formaron la radiación cósmica de fondo y eventualmente luego las galaxias y los planetas. Fueron esas pequeñas fluctuaciones, la gravedad las amplifica. Pero tienes una región que está un poquito más densa que otra, en esa región que es un poquito más densa, la gravedad junta. Entonces se hace todavía más densa. Entonces la gravedad amplifica las fluctuaciones. Y si había fluctuaciones muy pequeñitas después del Big Bang, miles de millones de años después, esas fluctuaciones muy pequeñitas son tan enormes que ahora tienes galaxias y estrellas. Entonces, a partir de esas fluctuaciones, suponemos que tiene que haber una señal de ondas gravitacionales que viene de esas fluctuaciones primigéneas después del Big Bang. Debería haber una señal de ondas gravitacionales que viene del Big Bang, básicamente. Pero bueno, vienen de la cuántica, son fluctuaciones cuánticas. Es que tú decías que también es muy interesante esta cuestión de que la fuerza gravitatoria es la más débil. Sí. No se puede acelerar, no se puede volver menos débil. Pues nadie sabría cómo, es una de las fuerzas, la intensidad de las interacciones en la naturaleza tiene constantes asociadas, en este caso es la constante de la gravitación de Newton, que es un número chiquito, y pues así es, no sabemos cómo alterar las constantes de la naturaleza, ni siquiera si se pueden alterar. Sería bien interesante si se pudiera, pero hasta ahora no hay ninguna evidencia, que es por este lado la gravitación, la constante de Newton, por otro lado la carga del electrón, por otro lado la constante de Planck, son constantes de la naturaleza que tienen el valor que tienen. ¿Por qué tienen esos valores? Nadie sabe. Es una muy buena pregunta que mucha gente se ha hecho, pero no tenemos ninguna respuesta hasta el día de hoy. ¿Por qué las constantes fundamentales valen lo que valen y no otra cosa? Hay gente que propone que lo que pasa es que hay un número infinito de universos y en cada universo valen cosas diferentes.
y entonces nos tocó en el que valen esto, pero en otro universo valdrán otra cosa. Es una propuesta seria, es una propuesta seria. Yo soy un poco reacio a aceptar esas propuestas. Yo digo, yo soy como la navaja de Occam, que decía Occam que no hay que multiplicar las hipótesis más allá de lo necesario. Yo creo que no hay que multiplicar los universos más allá de lo necesario. Entonces, cuando me hablan de multiversos, siempre soy bastante escéptico. Pero son propuestas serias, la gente trabaja en esas propuestas. Bueno, ahora sí, por la hora que es, damos por terminado el seminario. Muchísimas Sí, gracias.